Capítulo 150. Fin de pie en el desierto, pensó Chenen para sí mismo. Técnicamente hablando, las escrituras devoradoras del cielo todavía le eran útiles, pero no eran tan efectivas. Si hubiera obtenido esta escritura devoradora del cielo justo cuando su base de cultivo había comenzado a colapsar, tal vez hubiera podido recuperarse por completo. Si hubiera usado las escrituras devoradoras del cielo para devorar las constituciones y linajes de otros, tal vez podría haber restaurado sus cimientos de cultivación. Sin embargo, ya no era tan probable. Ya había pasado un año. A estas alturas, la situación de su cuerpo se había vuelto increíblemente mala. En este punto, si quería evitar que su base de cultivo se colapsara aún más y repararla, no era imposible, pero la cantidad de matanzas que tendría que hacer sería increíble. Además, no necesariamente tendría éxito al final. En lugar de hacer algo tan horrible, era mejor rendirse ahora. Chenen negó con la cabeza. En esta región desolada, ¿dónde podría encontrar constituciones y linajes increíblemente excelentes para devorar? Devorar las constituciones y linajes de la gente común no le sirvió de mucho. En cuanto a ir a otros lugares, dejando de lado su estado actual, ni siquiera sabía cómo encontrar a esos genios especiales. Esos genios increíblemente especiales probablemente habían sido descubiertos desde hacía mucho tiempo y llevados a grandes sectas. No sería tan fácil hacer un movimiento contra ellos. Con la situación actual de Chenen, devorar a uno o dos genios no sería suficiente. A menos que quisiera hacerse enemigo de todo este mundo, era mejor darse por vencido. Varios pensamientos pasaron por la mente de Chenen, y al final negó con la cabeza mientras miraba hacia un lado. En el pequeño edificio, Liu Li y Liu Yi todavía dormían dentro. Sin embargo, solo Liu Yi realmente estaba durmiendo, y en cuanto a Liu Li, solo tenía los ojos cerrados y solo fingía estar dormido. Chenen se preguntó en qué estaría pensando. De pie allí, Chenen observó en silencio a estas dos personas. Sus fortunas doradas aparecieron sobre ellos, y ahora, había pequeñas llamas ardiendo en sus fortunas. Esto significaba que sus fortunas habían estallado. Parecía que pronto, estas dos personas escaparían de sus circunstancias actuales y comenzarían a levantarse. Está bien. Al mirar la fortuna que cubre a Liu Li y Liu Yi, Chenen pensó por un momento antes de tomar una decisión. Allí de pie, sonrió, se volvió y se fue. En los días siguientes, Chenen continuó enseñándoles como de costumbre. En cuanto a la escritura devoradora del cielo, no la mencionó, como si nada hubiera pasado. Todo volvió a la normalidad, hasta que un día. Siéntense. Chenen llamó a Liu Li y Liu Yi a su habitación y les pidió que se sentaran temprano una mañana. Me voy a ir. Chenen sonrió y dijo en voz baja. Al escuchar esto, Liu Li y Liu Yi inmediatamente miraron hacia arriba. Maestro, ¿a dónde vas? Liu Yi preguntó de mala gana. Un lugar muy lejano. Mi tierra natal, respondió Chenen con una expresión amable. ¿La patria del profesor? Liu Yi sintió mucha curiosidad. ¿Cómo es? Es un lugar muy bueno, dijo Chenen mientras sonreía, hay muy poco conflicto allí, la gente no tiene que preocuparse por no tener comida para comer. Todos pueden estudiar y aprender artes marciales y... Una mirada de nostalgia apareció en el rostro de Liu Yi cuando preguntó. ¿Puedes traernos también? No quiero dejarte, maestra. Por otro lado, Liu Li no dijo nada, pero también parecía bastante reacio. Yo tampoco quiero dejarlos a ustedes dos. Chenen extendió su mano y le dio unas palmaditas en la cabeza a Liu Yi. Liu Yi no se resistió y disfrutó de la sensación de la mano de Chenen en su cabeza, una expresión relajada en su rostro. Poco a poco comenzó a apoyarse contra el cuerpo de Chenen y pronto se quedó dormida. Al ver esto, Liu Li abrió la boca y quiso decir algo, pero se congeló. Una oleada de somnolencia lo invadió, haciéndolo querer quedarse dormido. Esta sensación de somnolencia fue intensa y llegó de repente, haciéndolo sentirse bastante cauteloso. Maestro, y Liu Li apenas pudo forzar sus ojos para abrir y mirar hacia adelante en el último momento. Sentado en la cama, Chenen tenía una expresión tranquila y gentil mientras lo miraba. Al mirar a Chenen, Liu Li se sintió bastante amargado. Leer en tu novela ligera. En ese momento, recordó lo que Yu Shan le había dicho y sintió mucho dolor y amargura. Al final, todavía se redujo a esto. Liu Li quería hablar, pero no pudo resistir la sensación de somnolencia. Trató de abrir los ojos, y pronto, los cerró mientras se dormía. Frente a su pecho, el colgante negro emitía luz y parecía reaccionar. Así que realmente sucedió. Yu Shan observó lo que sucedía afuera y se rió con frialdad. Hacía mucho tiempo que esperaba esto y se había preparado para ello. Al final, los cultivadores eran personas frías y egoístas. Algunos cultivadores solitarios podrían librar batallas masivas por solo un poco de piedras espirituales y píldoras espirituales, y mucho menos vidas. ¿Cuántas personas actuaron como héroes durante toda su vida, solo para mostrar su fealdad interior durante sus últimos momentos? Nadie estaba dispuesto a morir.
Esto fue aún más para los viejos monstruos que habían vivido durante mucho tiempo. Por cómo lo vio Yushan, esto no fue sorprendente en absoluto. Si fuera él, haría lo mismo. Yushan se escondió en el colgante y se preparó para atacar en el momento crítico y matar a Chenen de un solo golpe. Fue solo que lo sorprendió fue que después de dejar inconscientes a Liu Li y Liu Yi, Chenen no actuó de inmediato. Vida y muerte y sentado en la cama y acariciando la cabecita de Liu Yi, Chenen guardó silencio durante mucho tiempo antes de suspirar ligeramente. Después de esto, lentamente puso una mano sobre el hombro de Liu Li. Justo cuando Yushan pensó que Chenen estaba a punto de actuar, lo que vio lo sorprendió por completo. La sangre de esencia pura comenzó a fluir desde el interior del cuerpo de Chenen. La sangre era extremadamente pura y parecía contener un gran poder. Si una persona común pudiera tocar algunos, podrían volverse bastante extraordinarios. Su talento mejoraría mucho y pasarían por grandes cambios. Esta era la sangre de esencia de Chenen, y bajo su control, entró lentamente en los cuerpos de Liu Li y Liu Yi. Al ver esta escena, Yushan se quedó completamente estupefacto, sin saber cómo reaccionar. Naturalmente, sabía lo que estaba haciendo Chenen. Actualmente, Chenen estaba usando las escrituras devoradoras del cielo. Sin embargo, a diferencia de la escritura devoradora del cielo normal, Chenen no la estaba usando para devorar las constituciones y linajes de otras personas. En este momento, estaba refinando su constitución y línea de sangre y usando las escrituras devoradoras del cielo para dárselas a Liu Li y Liu Yi. Esta era la sangre de esencia de un verdadero señor y era increíblemente preciosa. Se podría decir que fue increíblemente raro e invaluable. Además, en comparación con la devoción normal de las escrituras devoradoras del cielo, Chenen estaba refinando su constitución y su línea de sangre él mismo. Al hacer esto, reduciría drásticamente los efectos secundarios negativos. Sin embargo, los resultados del refinamiento de su constitución y linaje fueron increíblemente impactantes. Después de hacer esto, Chenen definitivamente moriría. Este era un verdadero señor haciendo un sacrificio para apoyar a otros. Incluso Yushan, alguien que era increíblemente frío, no pudo evitar reaccionar emocionalmente. La escritura devoradora del cielo realmente hace honor a su nombre y, sentado en la cama y mirando a Liu Li y Liu Yi, Chenen suspiró y dijo: es solo que, al final, es un camino malvado. Incluso si te permitirá volverte poderoso por un tiempo, no durará. Al final, tu personalidad cambiará enormemente y se volverá loca. Como tal, es mejor para mí, tu maestra, darte un empujón. Chenen sonrió y su rostro se volvió cada vez más pálido. Como un verdadero señor, mi sangre de esencia puede darte un bautismo, líder, y cambiar tu constitución. No es necesario que cultives este tipo de técnica malvada. Chenen habló en voz baja mientras continuaba. ¿Está haciendo esto solo para que Liu Li no cultive las escrituras devoradoras del cielo? Dentro del colgante negro, la expresión de Yushan cambió. En el pasado, había visto muchos cultivadores poderosos y viejos monstruos. La mayoría de ellos eran como él, dispuestos a hacer cualquier cosa por sus objetivos. Era simplemente imposible para ellos hacer algo como lo que Chenen estaba haciendo actualmente, sacrificando su propia vida por la generación más joven. Aunque sacrificarse para ayudar a otra persona parecía simple, requería una gran determinación. Sin un altruismo completamente desinteresado y un alma tranquila, era imposible hacerlo. ¿Qué tipo de personaje era este? Yushan suspiró profundamente y se sintió bastante avergonzado. Debido a su personalidad, era bastante pesimista y nunca pensó que conocería a alguien como Chenen, quien se sacrificaría para ayudar a su discípulo. A medida que pasaba el tiempo, Chenen comenzó a coud. A medida que perdía más y más sangre de esencia, su rostro se oscurecía y su cabello negro se volvía blanco gradualmente. Aparecieron arrugas en su rostro y comenzó a envejecer rápidamente. La poderosa energía mágica dentro de su cuerpo también se disipó rápidamente, y la reserva de energía mágica que alguna vez fue un océano pronto se secó. Por otro lado, los cuerpos de Liu Li y Liu Yi se hicieron cada vez más fuertes. Motas de energía espiritual cubrieron sus cuerpos. En poco tiempo, su cultivo aumentó enormemente. Dejando a un lado a Liu Yi, solo Liu Li había completado repentinamente el edificio de la fundación y había pasado por un cambio masivo. A partir de este momento, sería un verdadero cultivador. Parece que este es el límite y sonó una voz exhausta. Al mirar a Liu Li y Liu Yi, Chenen se levantó con gran dificultad antes de salir de la habitación. Salió y tuvo que detenerse cada pocos pasos como si tuviera un dolor extremo. Afuera, la cálida luz del sol caía sobre él y, mirando el exterior brillante, Chenen sonrió y salió. Caminó lentamente y encontró un pequeño sendero que siguió. Ahora estaba extremadamente débil.
Después de haber extraído toda su sangre de esencia, todo lo que quedaba era una cáscara vacía. No le quedaba mucha fuerza vital y pronto moriría. Sin embargo, Chen no se sorprendió y lo aceptó con calma. Continuó lentamente hacia adelante. Pronto, comenzaron a aparecer cambios en su cuerpo. Las líneas comenzaron a aparecer por todo su cuerpo, extendiéndose cada vez más, hasta que todo su cuerpo estuvo cubierto. Y en este momento, parecía un muñeco cubierto de crunches, como si fuera a romperse en cualquier momento. Soplaba una ligera brisa. Con la brisa, el cuerpo de Chen se congeló antes de dispersarse, sin dejar rastro. Solo quedó su ropa, lo que demuestra que alguna vez existió. Y Liu Li solo se despertó después de mucho tiempo y parecía haber tenido un sueño. No recordaba el contenido del sueño, pero sintió que había sido bastante cómodo. Una sensación cálida cubrió su cuerpo, que parecía nutrir su cuerpo y hacer que se volviera más poderoso. Después de despertarse, descubrió que ese sentimiento era real. ¿Estás despierto? La voz de Yu Shan sonó con tristeza. Sí, asintió Liu Li antes de sentirse bastante sorprendido. La sensación que recibió de su cuerpo fue muy diferente a la de antes. Se sintió increíblemente poderoso. Su cuerpo contenía un poder aterrador, y sintió como si pudiera romper una roca con un solo golpe. Nunca antes se había sentido tan poderoso. Mientras Liu Li examinaba su cuerpo, estaba completamente estupefacto. Dentro de su cuerpo, había una débil energía mágica dorada circulando, emitiendo luz. Nunca antes había tenido energía mágica. En el pasado, debido a su constitución, nunca había podido condensar la energía mágica y emprender el camino del cultivo. Aunque no tenía mucha energía mágica, definitivamente había energía mágica dentro de su cuerpo. Liu Li estaba completamente estupefacto por esto. Después de un rato, miró a Liu Yi a su lado. Liu Yi también parecía haber sufrido cambios. Su aura se hizo más profunda y su cultivo se volvió aún más aterrador. Sintiendo estos cambios, murmuró para sí mismo confundido. ¿Qué pasó? Solo recordaba que Chen de repente los hizo quedarse dormidos. Había pensado que Chen actuaría contra ellos y usaría las escrituras devoradoras del cielo en su contra. Sin embargo, parecía que no había sido así. ¿Qué había pasado? Echa un vistazo por ti mismo. La voz de Yu Shan sonó mientras suspiraba. Aparecieron escenas en la mente de Liu Li. Yu Shan no usó palabras y en su lugar usó su energía mágica para recrear la escena de antes y se la mostró a Liu Li. Dentro de las escenas, después de que Liu Li se quedó en silencio, se le mostró todo lo que Chen había hecho. Vio a Chen acariciar sus cabezas antes de refinar su constitución y linaje y enviar su sangre de esencia a sus cuerpos. Al ver esta escena, Liu Li se quedó estupefacto. Profesor. Dentro de la escena, podía ver claramente los cambios en Chen y solo podía ver cómo la hermosa apariencia de Chen se volvía increíblemente anciana y frágil. No pudo evitar sin saber qué decir. Tuviste un buen maestro. En su mente, la voz de Yu Shan sonó una vez más mientras suspiraba. Capítulo 151 Regreso en este mundo, no hay muchas personas como tu maestro. Al escuchar esto, Liu Li no dijo nada y solo apretó con fuerza sus puños mientras todo su cuerpo temblaba. Pronto, su rostro se manchó de lágrimas, fluyendo por su rostro. Continuó silenciosamente por mucho tiempo. Mirándolo así, Yu Shan abrió la boca, queriendo reprenderlo. Sin embargo, al final, no dijo nada. Después de llorar un rato, Liu Li se volvió y vio algo. En la cama, donde Chen había estado sentado, había una piedra preciosa negra. La piedra preciosa negra emitía una tenue luz negra y atrajo la atención de Liu Li. Era la que Liu Li le había dado a Chen en ese entonces. Al mirar la piedra preciosa negra, Liu Li mordió el labio y la recogió. Cuando lo recogió, una ola de información entró en su mente. Fue una visión de las escrituras que devoran el cielo y profundizó su comprensión de las escrituras que devoran el cielo. Después de esto, sonó una voz familiar. Mi querido discípulo, la voz de Chen sonó una vez más en la mente de Liu Li. Frente a Liu Li, apareció una imagen. Chen apareció una vez más ante Liu Li, luciendo tan joven y extraordinario como en el pasado. Tanto Liu Li como Yu Shan sabían que este Chen no era su persona real, sino solo algunos recuerdos que dejó atrás antes de tiempo. La escritura devoradora del cielo es realmente increíble, y el creador es una figura legendaria. Tu maestro no se puede comparar con él. Sin embargo, las desventajas de esta técnica son demasiado importantes. La expresión de Chen era tranquila cuando dijo: usar esta técnica para robar las constituciones y linajes de otras personas es lo mismo que matar a los parientes para volverse más fuertes. Este es un mal camino. Antes, había estado planeando sellar su conocimiento de ello, pero después de pensarlo, sentí que esto no era apropiado. Chen bajó la cabeza, como si estuviera mirando a Liu Li. No quiero que caigas en el mal camino, pero no puedo tomar esta decisión por ti. Deberías elegir tu futuro por ti mismo.
Como tal, decidí dejar atrás esta técnica y dejarte elegir por ti mismo. Tu futuro es tuyo y nadie puede tomar esa decisión por ti, incluyéndome a mí. Sin embargo, creo que no caerás en tal estado. Chen continuó hablando durante un rato y, al final, sonrió. Al final, los que se encuentran deben separarse, y ahora es el momento de que su maestro se vaya. Es una pena y... Chen suspiró. Al final, no podré ver cómo será su futuro. Una expresión complicada apareció en el rostro de Chen, que parecía sentir que era una lástima. Después de esto, la imagen de Chen se volvió borrosa antes de disiparse. A estas alturas, Liu Li estaba sollozando de nuevo. Maestro, y al ver desaparecer la imagen de Chen, no supo qué decir. Como transmigrador, y pasando por mucho sufrimiento durante los últimos 10 años, había pensado que su voluntad era increíblemente fuerte y que no lloraría por nada. Sin embargo, las cosas habían resultado así. El colgante negro que colgaba ante su pecho brilló. Dentro de él, después de ver esa escena también, la expresión de Yushan también era bastante complicada, sin saber qué decir. Al final, solo pudo suspirar profundamente y decir: no llores más. Su expresión se volvió tranquila de nuevo cuando dijo: tu maestro no se ha ido por mucho tiempo y si te vas ahora, es posible que puedas traer de vuelta el cuerpo de tu maestro. De lo contrario, después de un tiempo, podría ser devorado por los lobos. ¿Qué? Liu Li hizo una pausa por un momento, pero rápidamente volvió a sus sentidos. No dudó y corrió en la dirección que le había dicho Yushan. Comparado con antes, ahora era mucho más rápido. Este fue un cambio derivado de la finalización del Foundation Building. El bautismo que Chen le había dado no solo destruyó cualquier obstrucción de cultivo en su cuerpo, sino que también creó una base de cultivo para él, convirtiéndolo en un cultivador. Comparado con antes, naturalmente era mucho más rápido y más fuerte. Pronto, Liu Li llegó a su destino. Era solo que cuando llegó al lugar donde había caído Chen, no podía ver ningún signo del cadáver de Chen. Solo estaba la ropa de Chen, y no había nada más. ¿Cómo puede ser así? Leer en tu novela ligera. Al mirar la ropa familiar, Liu Li se sintió una vez más aturdido. Parece que su cuerpo ya se ha convertido en parte del Dao. Volvió a sonar la voz de Yushan. Pronto, esta área se convertirá en una tierra espiritual a pequeña escala y podría revitalizar el ki espiritual en esta área. Los efectos de que un señor verdadero se convirtiera en parte del Dao fueron muy evidentes. Por lo que Yushan podía sentir, el ki espiritual aquí se había vuelto mucho más denso. A pesar de que el ki espiritual todavía era bastante delgado, dentro de la región desolada, ya era bastante bueno. Al escuchar las palabras de Yushan, Liu Li volvió a sus sentidos y asintió en silencio antes de recoger la ropa de Chen. Pronto, regresó a su residencia. Para entonces, Liu Li se había despertado. Miró a su hermano mayor y todavía se veía algo adormilada cuando dijo: hermano mayor, y en ese momento, tuve un largo sueño y sus ojos estaban rojos, luciendo bastante tristes. En mi sueño, maestro y murió y después de eso, cuando me desperté, la maestra se había ido y hermano mayor, maestro y él está bien. Mirando a Liu Li se quedó en silencio por un momento antes de decir: el maestro acaba de ir a un lugar muy lejano y solo volverá después de mucho tiempo y en realidad... Liu Yi parecía creerle a Liu Li, pero también estaba algo confundido. Entonces, ¿por qué y no le dijo a Yi Yi? ¿Yi Yi hizo algo para enojar a la maestra? Ella todavía se veía bastante triste. No, Liu Li se obligó a sonreír mientras consolaba pacientemente a Liu Yi. Después de mentir y consolarla por un tiempo, solo entonces Liu Yi volvió a dormirse con cansancio. En cuanto a Liu Li, encontró un lugar escondido para enterrar la ropa de Chen. No había encontrado el cadáver de Chen, por lo que solo pudo arreglárselas con la ropa de Chen. Era solo que no se atrevía a hacer una lápida. Hacer una lápida en la región desolada era muy peligroso. Algunas personas cavarían tumbas solo para encontrar algunas piedras espirituales. Si Liu Li hizo una lápida para Chen, era posible que la tumba de Chen pudiera ser alterada. Después de hacer esto, Liu Li se arrodilló en el suelo y se inclinó profundamente. Maestro, no se preocupe. Entiendo. En el futuro, seguiré tus enseñanzas y definitivamente no caeré en el mal camino. En el futuro, continuaré con su legado y glorificaré la escritura pluma. La cabeza de Liu Li tocó el suelo cuando dijo resueltamente: en cuanto a aquellos que te hicieron esto, después de que me vuelva fuerte, encontraré la manera de rastrearlos y vengarme de ti. Chen había muerto porque su base de cultivo había sido destruida, y la base de cultivo de uno no colapsaría sin ningún motivo. En el pasado, Chen nunca había mencionado esto. Evidentemente, no quería que se involucraran. Sin embargo,
Como discípulo de Chenen, Liu Li no podía simplemente ignorar esto. Después de que se hiciera poderoso, se enteraría de lo que le había sucedido a Chenen. Si las heridas de Chenen hubieran sido causadas por otros, se vengaría de Chenen sin importar que, en este momento, Liu Li se sentía increíblemente decidido. Después de conmemorar a Chenen y esconder este lugar, Liu Li se volvió y regresó a su residencia. Después de esto, trató de cultivarse. Tan pronto como se sentó, pudo sentir que las cosas eran diferentes. En el pasado, había sido increíblemente difícil para él. Incluso con todo tipo de píldoras espirituales y medicinas espirituales de Chenen, era difícil para él entrar en el estado mental correcto, y era muy difícil para él absorber el ki espiritual y refinarlo en energía mágica. Sin embargo, las cosas eran completamente diferentes ahora. En este momento, era como si se hubiera convertido en una persona diferente. El cultivo fue increíblemente fácil y tan simple como comer o beber. A su alrededor, el ki espiritual fluía continuamente hacia su cuerpo, que refinó en energía mágica. De vez en cuando, podía sentir cómo la energía mágica de su cuerpo se agitaba, haciéndolo más fuerte. Nunca antes había sentido esto. Incluso Yu Shan estaba bastante sorprendido. Tu talento actual no es inferior al de esos genios con raíces espirituales completas. La voz de Yu Shan sonó en la mente de Liu Li, sonando bastante sorprendida. Liu Li había pasado por cambios masivos. Antes, su talento era terrible y se podía decir que era basura. Después de recibir la sangre de esencia de un señor verdadero, su constitución había cambiado mucho y parecía haberse convertido en una persona diferente. En este momento, el actual Liu Li era esencialmente un genio y podía estar al mismo nivel que los verdaderos genios. Además, estos cambios impactantes no le habían traído ningún efecto secundario negativo. Chenen había refinado su constitución y linaje y había dado su sangre de esencia de buena gana. No había ninguna aura siniestra o intención asesina contenida en él, por lo que no hubo efectos negativos. Este tipo de resultado hizo que Yu Shan suspirara de asombro. ¡Qué chico tan afortunado! Un verdadero señor sacrificándose por dos mortales. Este tipo de cosas era casi imposible. Liu Li había recibido la mitad de la sangre de esencia de un señor verdadero, por lo que casi se esperaba que hubiera tales efectos. Pensando allí, Yu Shan miró a Liu Yi, que dormía dulcemente en la cama. La niña vestía una bata y estaba acostada en la cama, y parecía que estaba teniendo un buen sueño. La poderosa sangre de esencia del señor verdadero también estaba cambiando su constitución y haciendo que su constitución se volviera más poderosa. La constitución y el talento de Liu Yi ya habían sido bastante extraordinarios, y ella ya tenía una raíz espiritual completa. Ahora que un verdadero señor le había dado un bautismo, su fundamento se había elevado a otro nivel. Su constitución se volvió aún más aterradora. Si puede devorar a esta chica. Y al mirar al dormido Liu Yi, la expresión de Yu Shan se volvió fría mientras pensaba para sí mismo. El proceso acababa de terminar y la sangre de la esencia del señor verdadero todavía fluía dentro de su cuerpo. Si Liu Li usara las escrituras devoradoras del cielo en este momento, no solo podría devorar a esta chica, sino que también podría quitarle la sangre de la esencia del señor verdadero. Después de hacer esto, la constitución y el talento de Liu Li se volverían aún más aterradores. Además, Liu Yi no desconfiaba de Liu Li en absoluto. Si Liu Li quisiera, podría actuar en cualquier momento con gran facilidad. Pensando allí, la expresión de Yu Shan se volvió fría. Sin embargo, después de un tiempo, miró a Liu Li y, al sentir el dolor en su corazón, suspiró y no habló. De hecho, no es necesario, suspiró y pensó para sí mismo mientras pensaba en lo que había hecho Chenen. La escritura devoradora del cielo no era una buena técnica y tenía graves efectos secundarios. Si el talento de Liu Li era increíblemente malo, entonces quizás tendría que recurrir a esos medios. Sin embargo, pensando en el sacrificio de Chenen, dejó de lado esos pensamientos. Ya no había necesidad. Y una profunda oscuridad lo cubrió todo. Era como si se hubiera abierto un profundo abismo, devorando todo lo que tenía ante sí. Cuando Chenen murió, su conciencia se había quedado temporalmente en quietud, y solo un tiempo después se despertó. Cuando se despertó, el lugar en el que se encontraba había cambiado. Después de morir en la simulación, había regresado a su propio mundo. El actual estaba acostado en su cama en su habitación. Era esa la sensación de morir y acostado en la cama. Chenen recordó ese sentimiento, que todavía permanecía claramente en su mente. Todavía podía sentir esa quietud fría y mortal. Después de estar un rato acostado en su cama, negó con la cabeza y miró hacia adelante. Frente a él, aparecieron filas de palabras. La simulación ha concluido y, calculando la puntuación final y en un mundo desconocido, emprendiste un viaje e hiciste muchas cosas y mataste a muchas personas y también salvaste a muchas personas y cambiaste el destino de muchas personas y afectó a muchas personas con fortuna y cambió su futuro. Evaluación general. Excelente. Cálculo concluido. Tu puntuación final de puntos. 7327 y... Al ver esto,
Chen sonrió. Más de 7000 puntos y parecía que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Este era el mayor tiempo que había pasado en una simulación antes, habían sido muchos siglos. En el continente oriental, había derribado muchas sectas y se había establecido como supremo, y tenía una gran influencia en esa región. Como tal, no fue extraño para él obtener tantos puntos. Sin embargo, también notó algo en las observaciones finales. Así que también obtuve algunos puntos por afectar a aquellos con fortune. Chen sonrió mientras pensaba para sí mismo. Fue tal como esperaba. Parecía que cambiar el destino de aquellos con fortune también podría aumentar en gran medida la cantidad de puntos que obtuvo. De lo contrario, el simulador no tendría tal comentario. Capítulo 152 Rueda de premios. Parece que el efecto que tengo en aquellos con fortune también es significativo en el cálculo de puntos. Chen asintió y pensó para sí mismo. Después de esto, miró hacia adelante y ante sus ojos aparecieron filas de palabras. Había obtenido ganancias masivas en esta simulación. No solo había obtenido varias técnicas e información secreta, sino que solo los puntos por sí solos también ascendían a más de 7,000. Agregando lo que le sobró de la simulación anterior, Chen ahora tenía alrededor de 9,000 puntos. Esto era más de lo que había tenido nunca, y podía hacer mucho con esta figura. ¿Le gustaría gastar 2000 puntos para desbloquear un mundo nuevo? Al ver estas palabras, Chen no pudo evitar fruncir el ceño. 2,000 puntos. Después de que terminó la simulación anterior, también tuvo la opción de desbloquear un nuevo mundo, pero en ese entonces, solo le había costado 1,000 puntos. Sin embargo, esta vez fueron 2,000 puntos. ¿Por qué fue eso? ¿Podría duplicarse cada vez? Chen pensó para sí mismo. Como si el simulador pudiera leer su mente, apareció una información ante él. Así que es así. Después de revisar la información, Chen se dio cuenta de que no se duplicaba cada vez, sino que era una diferencia entre los mundos. Parecía que los mundos más poderosos requerían más puntos. La razón por la que este nuevo mundo costó más que la vez anterior fue porque este nuevo mundo era más poderoso que el reino del cielo azul. Desbloquear. Chen no dudó mucho y asintió. 2000 puntos no era una cifra pequeña, y si lo fuera antes, habría dudado. Sin embargo, ahora que tenía más de 9000 puntos, naturalmente no tenía que preocuparse demasiado. Después de tomar esta decisión, sus puntos se redujeron en 2000. Felicitaciones, ha desbloqueado un mundo nuevo. El mundo del dominio sagrado ha sido desbloqueado. ¿Mundo del dominio sagrado? Al mirar este nombre, Chen se sintió bastante sorprendido. Era difícil saber qué tipo de mundo sería por su nombre. Parecía que solo lo sabría después de entrar él mismo. Después de desbloquear el nuevo mundo, Chen continuó mirando frente a él. Ahora llegó un momento emocionante. Frente a él, apareció lentamente una gran rueda de premios. Había regiones de diferentes colores en la rueda de premios, y en ella estaban las cosas que había obtenido en el reino del cielo azul. Chen no lo dudó y eligió hacer girar la rueda de premios. Se dedujeron 20 puntos y la rueda de premios comenzó a girar lentamente. Para el actual, tan solo 20 puntos ya no eran un gran problema. Mientras Chen observaba, el puntero giró rápidamente antes de reducir la velocidad. Has obtenido escritura devoradora del cielo del verdadero señor Chen Yui. Al ver esto, Chen frunció el ceño. Hacía mucho tiempo que había memorizado las escrituras devoradoras del cielo y ya se las había traído. En otras palabras, esto fue un completo desperdicio. Después de esto, Chen eligió inexpresivamente hacer girar la rueda de premios nuevamente. Has obtenido las píldoras innatas del verdadero señor Chen Yui. Después de esto, apareció un frasco de píldoras medicinales en las manos de Chen. Las píldoras medicinales estaban contenidas en una botella de jade, que se veía bastante bonita. Dentro de la botella de jade, había aproximadamente 10 píldoras innatas. ¿Pastillas innatas? Chen asintió, no está mal. En la simulación, como un verdadero señor, Chen había reunido una gran cantidad de píldoras espirituales y materiales espirituales. Las píldoras innatas eran una de ellas, y eran bastante buenas. Las píldoras innatas pueden nutrir la constitución de uno y hacer que el cuerpo se vuelva más fuerte, e incluso podría desarrollar su talento hasta cierto punto. Por supuesto, los efectos no fueron tan fuertes, pero las píldoras aún eran increíblemente valiosas. Leer en tu novela ligera. No está mal, asintió Chen. Aunque las píldoras innatas no eran las mejores de su colección, seguían siendo bastante buenas. 40 puntos por esta botella de puntos innatos valió la pena. Después de esto, Chen continuó haciendo girar la rueda de premios. Has obtenido piedras espirituales del verdadero señor Chen Yui. Algunas piedras espirituales aparecieron en la mano de Chen. Las piedras espirituales no eran muy grandes y cada una era tan grande como el puño de un bebé.
Se veían translúcidos y hermosos, como piedras preciosas. Estas eran la moneda principal del reino del cielo azul y contenían grandes cantidades de energía espiritual. A menudo se usaban en la forja de herramientas mágicas, el grabado de runas, el refinamiento de píldoras medicinales, etc. Al mirar estas piedras espirituales, Chen se sintió bastante sin palabras. Este era su tercer giro y le había costado 80 puntos. Usando 80 puntos para algunas piedras espirituales y esta fue una pérdida terrible. Chen negó con la cabeza y decidió volver a hacer girar la rueda de premios. Has obtenido píldoras de refinación de ki del verdadero señor Chen Yui. Estos eran similares a las píldoras anteriores y también venían en algunos frascos. Estas cosas también eran bastante básicas y podrían usarse para apoyar en el cultivo. Al mirar los frascos de ki refining pills, Chen miró los puntos restantes. Después de girar la rueda de premios 4 veces, le quedaban unos 6000 puntos. A estas alturas, el próximo giro requirió 320 puntos. Después de pensar por un momento, Chen decidió girar de nuevo. Has obtenido el cultivo marcial del verdadero señor Chen Yui. Esta vez, Chen finalmente sonrió. Una luz dorada brilló cuando comenzaron a ocurrir cambios en todo el cuerpo de Chen. Un poder masivo apareció en su cuerpo, fortaleciéndolo enormemente en un corto periodo de tiempo. Se sentía como si pudiera fácilmente destrozar a un tigre y matar a un ejército él solo. En comparación con la fuerza anterior de Chen, era la diferencia entre los cielos y la tierra. No está mal, asintió Chen, sintiendo el gran poder en su cuerpo. En la simulación, en comparación con su poderoso cultivo del señor verdadero, su cultivo marcial no era mucho y solo estaba en el reino de iluminación marcial. No se podía comparar en absoluto con el cultivo de su señor verdadero, pero en comparación con el cultivo de Chen en el mundo real, era un asunto diferente. Su cuerpo real estaba solo en la finalización de la forja del cuerpo y estaba creando un cuerpo de roca sólida, y no se podía comparar con el cultivo de iluminación marcial. Sin embargo, la manifestación parece ser diferente y después de levantarse de la cama, Chen examinó su cuerpo y pensó para sí mismo. A diferencia del reino del cielo azul, su cuerpo no tenía muchos efectos del reino de iluminación marcial, solo el poder puro. Parecía que debido a las diferencias entre los mundos, el cultivo de las simulaciones aumentaba directamente la fuerza de su cuerpo. En otras palabras, solo el poder del cuerpo de Chen podría rivalizar con un experto en el reino de iluminación marcial. A pesar de esto, todavía era un artista marcial ordinario en Body Forging Completion y todavía estaba en el proceso de crear un cuerpo marcial. Sin embargo, a pesar de que no había condensado un cuerpo marcial, probablemente aún podría derrotar fácilmente a alguien que había condensado un cuerpo marcial. De hecho, incluso podría matarlos a golpes. Pensando allí, la boca de Chen se torció y miró al frente de nuevo. Ahora, le costaría 640 puntos volver a girar. Chen podía pagar esta cantidad, pero ya no valía la pena. Había obtenido muchas cosas en Azure Haven Realm, pero solo algunas cosas valdrían 640 puntos. Esto incluyó algunos tesoros secretos suyos, así como su cultivo del señor verdadero. Aparte de eso, no había nada que valiera 640 puntos. En comparación con el grupo disponible, la posibilidad de que dibujara algo que valiera la pena era demasiado baja. Si sacara más piedras espirituales o cosas similares, sería una pérdida masiva. Chen sabía que no era una persona increíblemente afortunada, por lo que decidió detenerse allí. Después de esto, la gran rueda de premios desapareció lentamente. Sin embargo, este no fue el final. Se ha detectado una marca de origen. ¿Le gustaría convertirlo? Cuando aparecieron las palabras, apareció una marca violeta ante los ojos de Chen. La marca era bastante compleja y parecía contener un poder misterioso. Chen estaba increíblemente familiarizado con esta cosa, y la había usado a menudo en los últimos cientos de años. Marca de la fortuna y, murmuró Chen para sí mismo. El simulador describió esta Fortune Mark como una marca de origen. Al mirar esta marca, Chen no lo dudó y optó por convertirla. En el reino del cielo azul, la marca de la fortuna le había brindado una ayuda inmensa. Sin el poder de Fortune Mark, no habría podido hacer muchas cosas y no habría podido obtener tantos puntos. Además, la marca de la fortuna y la técnica secreta de la estrella celestial estaban conectadas. Sin la marca de la fortuna, la utilidad de la técnica secreta de la estrella celestial se reduciría enormemente. Como podía traerlo de vuelta con él, naturalmente no lo dudó. Después de esto, las palabras frente a él desaparecieron y los puntos restantes de Chen aparecieron ante él. Después de girar la ruleta de premios varias veces, Chen tenía alrededor de 6000 puntos. Este fue un número bastante grande, excedió incluso la cantidad total de todas las simulaciones anteriores de Chen. Fue solo que cuando brilló una luz violeta, los números cayeron rápidamente, y pronto, se dedujeron 2,000 puntos. Los párpados de Chen temblaron.
A pesar de que había estado preparado para algo como esto, todavía estaba bastante sorprendido. Después de todo, el simulador no le había advertido cuántos puntos costaría. Antes, a Chen no le había importado, pero al ver sus puntos decrecientes, de repente tuvo un mal presentimiento. Seguramente esta conversión y no costaría todos sus puntos, ¿verdad? Mientras pensaba esto, su corazón latía con fuerza. Mientras observaba, sus puntos seguían disminuyendo rápidamente. A medida que sus puntos disminuyeron, apareció un sentimiento familiar y Chenen sintió cambios en su cuerpo. Un sentimiento extremadamente familiar apareció en su cuerpo cuando los hilos del destino aparecieron ante sus ojos. A medida que la marca de la fortuna se convirtió, su visión se hizo cada vez más clara y pudo ver más y más cosas. Sin embargo, sus puntos continuaron disminuyendo. A estas alturas, solo le quedaban alrededor de 3000 puntos. Afortunadamente, en este punto, la velocidad a la que disminuyan sus puntos comenzó a disminuir. Cuando se completó la conversión, Chen todavía tenía un poco más de 1,000 puntos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Al mirar los 1000 puntos restantes, Chen dejó escapar un suspiro de alivio. Usar algunos puntos no era gran cosa para él. Después de todo, se ganaba dinero para gastarlo y los puntos eran los mismos. Siempre que pudiera obtener beneficios al gastar puntos, no era gran cosa para él. Lo que le había preocupado era que todos sus puntos fueran usados. Si eso sucediera, no podría volver a ingresar a una simulación hasta que esperara otros 20 días. Afortunadamente, a pesar de que había usado bastantes puntos, no se quedó con cero. Mientras no se quedara con 0 puntos, Chen tenía la confianza para recuperar lo que había usado. Parece que convertir la marca de la fortuna cuesta 5000 puntos y, calculó Chen. Este tipo de costo fue bastante aterrador. Sin embargo, después de la conversión, Chen sintió el cambio. Dentro de su cuerpo, la marca de la fortuna violeta apareció una vez más, estrechamente conectada a él. Además, después de esta conversión, Chen pudo sentir que esta marca de la fortuna se había unido por completo a él y se había convertido en parte de él. En el futuro, cuando entrara en otras simulaciones, esta marca de la fortuna también iría con él. Sin embargo, eso era solo un sentimiento y aún no podía verificarlo. En este momento, Chen tenía otras cosas que hacer. De pie allí, Chen pensó en las cosas que habían sucedido en la simulación antes de girar silenciosamente y salir de su habitación. Después de salir de su habitación, salió del establecimiento de artes marciales de Solid Rock y se dirigió a una calle. De pie en la calle, miró a su alrededor con indiferencia. Esta era una calle bastante normal y había mucha gente apurada. Chen miró a su alrededor, activó la marca de la fortuna y utilizó la técnica secreta de la estrella celestial. Pronto, una escena que la gente común no podía ver se reveló rápidamente a Chen. Las hebras del destino se reunieron sobre las cabezas de las personas, formando una enorme red celeste. En los cuerpos de esas personas, había un aura gris que emitía una sensación desfavorable. Esto es, y al mirar esa aura, Chen miró fijamente. El aura gris era un aura mortal. La marca de la fortuna le permitió al usuario ver el destino, y esto incluía tanto la fortuna como el aura mortal. Si una persona se encontrara con un desastre, esto se reflejaría como un aura gris y mortal en sus cuerpos. Según las experiencias de Chen, una persona que no tuviera un aura mortal no significaba que no moriría. Solo significaba que no había una calamidad inminente. Sin embargo, aún podrían morir de otras formas. Por otro lado, si tuvieran un aura mortal, significaba que enfrentarían una calamidad en la que morirían. En el pasado, Chen había visto a algunas personas con aura mortal, pero no a muchas. Sin embargo, ahora y de pie en la calle, Chen miró hacia afuera. Con su vista actual, podía ver muy lejos en la distancia. Sin embargo, todos en su visión tenían un aura densa y mortal a su alrededor. Capítulo 153. Aura mortal. ¿Qué pasaba con esta densa aura mortal? Al mirar el aura densa y mortal sobre las cabezas de todos, Chen no pudo evitar fruncir el ceño mientras pensaba para sí mismo. Basado en su comprensión hacia el destino, el aura mortal solo aparecería cuando alguien iba a encontrarse con una calamidad predestinada. Además, nunca había visto tanta aura mortal reunida. Cada persona en esta calle estaba cubierta con una aura densa y mortal. Esta no era una situación normal. Calamidad y, murmuró Chen para sí mismo. Si tantas personas tuvieran simultáneamente un aura mortal, la mayor posibilidad era que todos ellos se enfrentaran a un evento apocalíptico para que muchos de ellos murieran. ¿Qué iba a ser esta calamidad?
Chen pensó para sí mismo. Chen caminó por la calle y pasó junto a un edificio alto. El edificio estaba cubierto de vidrio y Chen vio su reflejo en el vidrio. A primera vista, parecía un joven apuesto. Llevaba túnicas ligeras y tenía una expresión tranquila, pero lo que sorprendió a Chen fue que sobre su cabeza, también tenía ese aura gris de muerte. El aura mortal giraba en espiral sobre su cabeza, no se disipaba y parecía bastante extraño. Incluso yo, al mirar esta escena, Chen no pudo evitar fruncir el ceño. No esperaba que ni siquiera él se viera atrapado en todo esto. Allí de pie y mirándose a sí mismo en el espejo, frunció el ceño antes de irse. Después de esto, Chen se subió a un autobús y comenzó a recorrer la ciudad. Chen vio a través de la ventana a mucha gente. Sin embargo, todos ellos tenían un aura mortal sobre sus cabezas. Este fue el caso de todos en la ciudad. Al ver esto, el corazón de Chen dio un vuelco y sintió un mal presentimiento. El alcance de esta calamidad era mayor de lo que había pensado. Parecía que no era solo esta ciudad. Como una gran ciudad en los tiempos modernos, muchas personas llegaban y salían de esta ciudad todos los días. Mucha gente no vivía aquí y se iría pronto. Como tal, Chen había ido a propósito a una estación de tren para echar un vistazo. Todas las personas allí también tenían un aura densa y mortal sobre sus cabezas, lo que significa que todos estaban cubiertos por la calamidad. Esta calamidad no se limitó solo a esta ciudad y se extendió mucho más lejos de lo que Chen había esperado. El peor de los casos era que toda la tierra quedaría cubierta por esta calamidad. Cuando Chen pensó en esto, incluso él se sorprendió enormemente. Una calamidad que cubrió toda la tierra. ¿Qué podría ser eso? Después de esto, Chen se volvió y miró hacia el cielo. Muchas hebras del destino se cruzaron, formando una enorme red celeste. Esta red celeste representaba el destino de todas las criaturas vivientes. Fue solo que cuando Chen activó la marca de la fortuna, pudo ver claramente que debajo de la red del cielo, había un aura densa y mortal. El aura mortal y turbulenta se juntó como una tormenta, luciendo bastante aterradora. En este momento, el mar de aura mortal todavía se veía bastante tranquilo, pero eso no significaba que esto continuaría. Oculto bajo la quietud de ese aura mortal había una calamidad aterradora. Al sentir esto, Chen frunció el ceño y se volvió antes de irse. En el camino, pensó en posibilidades para el futuro. En su mente, la marca de la fortuna emitió una luz y Chen la controló para ejecutar varias predicciones para ver qué tipo de calamidad habría. Al final, no pudo hacerlo. El destino era increíblemente misterioso y difícil de predecir. Leer en tu novela ligera. Aunque Chen tenía la marca de la fortuna, solo tenía una clave para observar la red del destino. Usar esta clave para predecir todo en el futuro no era realista. Además, la red actual del destino estaba cubierta con una aura densa y mortal, lo que hacía que la red del cielo fuera aún más difícil de observar. Y mucho menos Chen, incluso Tian Xingzi, que le había dado la marca de la fortuna a Chen, no serían necesariamente capaces de predecir lo que sucedería. Después de intentarlo varias veces, la cara de Chen rápidamente se puso pálida. Había recibido una reacción violenta ya que había intentado predecir con fuerza el futuro sin tener la fuerza suficiente. Como tal, renunció a esto y caminó hacia otro lado. Pronto, había llegado a una calle bulliciosa con innumerables personas caminando y automóviles circulando. Este era el corazón de esta bulliciosa ciudad y estaba increíblemente animada. Frente a Chen había un antiguo callejón. El viejo callejón parecía bastante ruinoso y había muchas estructuras dentro de él. Dentro de él, había marcas misteriosas. Se expandió de nuevo y, pensó Chen para sí mismo. Aparte de esto, Chen también tuvo algunos nuevos descubrimientos. Apareció un aura violeta y, con la ayuda de la marca de la fortuna, algo de energía salió del cuerpo de Chen. Una luz densa brilló cuando una nueva energía se instaló en el cuerpo de Chen. Con la ayuda de Fortune Mark, la visión de Chen cambió y vio cosas que normalmente no se podían ver. Pudo ver que había un aura densa y mortal en la distancia que se estaba acumulando aquí antes de conectarse a la red del cielo. Parecía que este lugar era un lugar de reunión para el aura mortal y estaba conectado a la red del destino en el cielo. Esto fue suficiente para probar las conjeturas de Chen, así que realmente estaba relacionado con esto, y la expresión de Chen era seria mientras pensaba para sí mismo. Este viejo callejón estaba conectado a la red del cielo, era muy importante. Esto significaba que la calamidad que se avecinaba tenía que ver con este viejo callejón. En cuanto a qué tipo de relación era, Chen no tenía idea en este momento. Pensando allí, Chen bajó la cabeza y se hundió en sus pensamientos. En su mente, la información apareció rápidamente. Un viejo callejón en expansión, cada vez más demonios, así como las extrañas escenas que esos grandes maestros habían visto y, en solo un instante, Chen pensó en muchas posibilidades. ¿Podría estar relacionado con los demonios o esas extrañas escenas?
Chenem se preguntó. En ese momento, el sonido de pasos sonó de repente. Chenem instintivamente miró hacia un lado. No muy lejos, había una figura caminando. Era un joven vestido con una túnica negra y su aspecto era bastante bueno. Tenía un aspecto bastante caballeroso y sostenía un paraguas en la mano. En este momento, caminaba lentamente hacia adelante, y su destino parecía ser ese viejo callejón. Al ver esto, Chenem se sintió bastante sorprendido y no supo qué hacer. Este viejo callejón solo le parecía un viejo callejón, pero para todos los demás, era solo un área vacía. Por alguna razón, cuando otros entraran a este callejón, no sentirían que había nada extraño. Después de todo, ¿qué tenía de extraño una parcela de tierra vacía? Chenem no se preparó para decirle nada a esa persona. Dado que esto era solo una parcela de tierra vacía para los demás, si les decía que se mantuvieran alejados, no lo entenderían y sentirían que era bastante extraño. Además, había hecho ese experimento en el pasado. Cuando otros entraron en el antiguo callejón, sus apariencias cambiaron enormemente. No pensó mucho en esto y se preparó para irse. Sin embargo, la escena que siguió hizo que se congelara. El joven entró lentamente en el antiguo callejón, pero su apariencia no cambió. Al ver esto, Chenem se detuvo en seco. Su apariencia no cambió y ¿por qué? Sintió bastante curiosidad y se preguntó si había algo diferente en el antiguo callejón, o si era porque esa persona era especial. Pronto, recibió la respuesta. Cuando esa persona entró en el antiguo callejón, pareció haber algo que reaccionó ante él. Las inscripciones en las paredes comenzaron a torcerse, después de lo cual un brazo enorme se estiró y agarró a esa persona. Chenem vio esto claramente, pero esa persona no pareció darse cuenta en absoluto. Por cómo lo vio, lo más probable es que solo hubiera una parcela de tierra vacía. El joven siguió adelante y el enorme brazo se acercó más y más a él. Un rostro brumoso pareció aparecer, con un aspecto increíblemente aterrador. Al mirar al joven, ese rostro mostró una sonrisa siniestra y sus ojos se llenaron de amargo resentimiento. El brazo se acercaba cada vez más al joven por detrás. De repente, un brazo blanco se estiró. El joven no se volvió y solo movió la mano con indiferencia. Fue como si la escena se congelara, después de lo cual una energía informe se extendió y dispersó todo. Esto es y al ver esto, Chenem se sintió bastante sorprendido. Más adelante, las densas estructuras desaparecieron. Era como si fueran sombras ahuyentadas por la luz del sol o como si fueran agua que se hubiera evaporado. Todas esas cosas desaparecieron y se convirtieron en sombras que se esparcieron por el suelo. El viejo callejón se estaba encogiendo rápidamente y, a medida que el joven seguía caminando, el viejo callejón seguía haciéndose más pequeño. ¡Bang! Sonó un sonido claro, como si algo se hubiera hecho añicos. Frente a Chenen, apareció un enorme agujero al final del antiguo callejón. Al mirar este agujero negro, el joven vestido de negro no dudó y entró directamente en él. Mientras Chenen observaba, el joven vestido de negro desapareció. ¿Se ha ido? Chenen frunció el ceño. Miró a su alrededor y descubrió que la escena había cambiado. El viejo callejón había desaparecido y esta zona parecía una parcela de tierra vacía. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Chenen avanzó unos pasos y descubrió que el aura siniestra y fría había desaparecido. ¿Quién era esa persona? Mirando el agujero negro y pensando en esa escena, no pudo evitar fruncir el ceño. En este momento, parecía haber encontrado otro lado de este mundo y había visto algo que normalmente estaba oculto. Ese joven había podido destruir esa anormalidad con un movimiento de su mano, haciendo que esta área volviera a la normalidad. ¿Quién era él? ¿Y qué tipo de poder tenía? Chenem no pudo evitar pensar para sí mismo. Si quería encontrar una respuesta, la mejor manera sería atravesar ese agujero negro y ver si podía encontrar a ese joven. Sin embargo, eso era demasiado peligroso. Chenem no estaba en una simulación en este momento. Este era su cuerpo real. Si moría aquí, permanecería muerto. Si asumiera tal riesgo en este tipo de situación, sería extremadamente imprudente. En ese caso, debería esperar aquí. Esa no fue una mala elección. Desde que ese joven había pasado por el agujero negro, parecía que había venido aquí por el viejo callejón. Lo más probable es que regresara aquí después de haber terminado de hacer lo que había venido a hacer. Cuando llegara ese momento, interactuar con él aquí sería mucho más seguro. Sin embargo, Chenem no tenía idea de quién era esta persona o qué habilidades especiales tenía. Interactuar precipitadamente con él no sería necesariamente una buena idea. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Chenem. Al final, Chenem se quedó allí un rato antes de girarse y marcharse. El tiempo pasó gradualmente. Al anochecer, las ondas comenzaron a extenderse desde ese lugar.
Capítulo 154. Demonio por la noche. Los alrededores eran bastante oscuros y no tan bulliciosos como durante el día. Afuera, había algunas luces encendidas, pero había muy poca gente alrededor. Aunque este era el corazón de una ciudad próspera, porque ya eran las 3 o las 4 de la mañana, ya no había mucha gente alrededor. Las ondas comenzaron a extenderse por el suelo, después de lo cual apareció lentamente una figura. Era un joven alto vestido con una túnica negra. Sostenía un paraguas y parecía del tipo caballero. Este era el mismo joven vestido de negro que había entrado en ese agujero negro. Si Chenem todavía estuviera aquí, lo habría reconocido instantáneamente. Sin embargo, ahora se veía algo diferente. Durante el día, su atuendo era bastante ordenado y parecía que había hecho todo lo posible para vestirse. Sin embargo, ahora, su ropa estaba hecha jirones y su paraguas negro estaba roto. Parecía que había pasado por una gran batalla. De hecho, me obligó a entrar en ese estado. Después de salir del espacio destrozado, el joven parecía bastante miserable y sintió dolor en todo el cuerpo. Debido a la pelea por la que acababa de pasar, sintió como si hubiera innumerables hormigas subiendo y bajando por su cuerpo, y sintió un dolor inmenso. La expresión del joven era bastante salvaje y casi no pudo soportar el dolor. Tengo que ocuparme rápidamente a este lugar y se las arregló para salir de este terreno vacío y se acercó a un edificio, y miró su reflejo en el cristal. Bajo el reflejo de una luz blanca, se podía ver su apariencia. Su rostro estaba increíblemente pálido y había marcas negras en su cuello, que parecían serpientes negras. Había un aura fría persistiendo cerca, sonando como un cántico maligno que parecía afectar su mente, queriendo devorarlo. Maldita sea, y mirando su reflejo, la expresión del joven se volvió fría al comprender lo que estaba pasando. Todavía no se rinde y, a pesar de que había obtenido la victoria en esa batalla, el otro bando lo había afectado. Ahora, el poder de esa existencia estaba dentro de su cuerpo, y estaba usando su cuerpo para sellarlo. Las anomalías en su cuerpo eran esa existencia tratando de romper el sello y apoderarse de su cuerpo. Esta fue su lucha final. Podría reprimirte cuando estabas en tu apogeo, y mucho menos ahora. Una sonrisa fría apareció en el rostro del joven, sin parecer muy preocupado. A pesar de que el poder en su cuerpo estaba luchando, tenía la confianza de que podría mantenerlo reprimido antes de deshacerse de él por completo. Por supuesto, el requisito previo era que no enfrentara ningún obstáculo. Sin embargo, no creía que esto fuera muy probable. No había habido muchas cosas anormales por aquí recientemente. En ese momento, su cuerpo se congeló de repente. Bang y bang y bang, y se podían escuchar sonidos desde la distancia, como los latidos del corazón o los pasos de alguna criatura grande. El cuerpo del joven se detuvo mientras se giraba rápidamente y miraba hacia dónde venía el sonido. Al final de la calle, apareció la figura de una niña. La niña llevaba una camisa algo transparente, revelando los tatuajes en su brazo. No parecía el tipo de chica dulce y parecía el tipo rebelde. Se detuvo al final de la calle, mirando al joven con frialdad. De ninguna manera, y mirando a la chica, la expresión del joven cambió. No había ninguna información sobre los demonios que aparecieron aquí recientemente, así que ¿por qué? La niña parecía bastante normal para la gente común, pero para el joven, se veía muy diferente. Había un ki demoníaco masivo cubriendo a esa chica. A pesar de que parecía una persona normal, por dentro, ya no era una persona. Ella era esencialmente un demonio que pretendía ser un humano. Además, era uno que había terminado de transformarse por completo. Mirando al joven, la niña caminó inexpresivamente hacia adelante lentamente. Tu cuerpo y huele muy bien, y ella pareció sentir algo y dio una leve sonrisa que parecía bastante salvaje y fría. Qué delicioso, y ¡bang! Un sonido suave sonó cuando el suelo a su alrededor se agrietó. Leer en tu novela ligera. La chica delgada de repente se convirtió en un gigante de 5 o 6 metros de altura. El cuerpo del gigante era negro y su enorme cabeza era extremadamente aterradora. Tenía los ojos rojos, que emitían una sensación de salvajismo. Continuó caminando lentamente hacia el joven. ¡Bang! Con un solo puñetazo, el joven voló hacia atrás y tosió una bocanada de sangre. Dentro de su cuerpo, su sangre ki se agitó. En realidad era un demonio de tal nivel, y después de volar hacia atrás, el joven sintió una gran desesperación y esencialmente renunció a resistir. Este no era un demonio que acababa de despertar. Era uno que se había escondido durante mucho tiempo y se había vuelto increíblemente poderoso. Para un demonio como este, incluso si no estuviera herido, sería bastante difícil lidiar con él, y mucho menos con él en su condición actual. Era como si la existencia sintiera al demonio afuera, y las runas negras aparecían continuamente sobre su cuerpo, cubriendo más de la mitad de su cuerpo. Un brazo negro se extendía desde el interior del pecho del joven.
Era tan grueso como el brazo de una persona normal, pero estaba lleno de un extraño poder. Cuando apareció este brazo, ese demonio pareció sentir algo e instintivamente se acercó y extendió su mano. Las dos manos de diferentes tamaños se acercaron lentamente y estuvieron a punto de tocarse. Tonterías. Al ver esto, el joven tuvo un mal presentimiento. El demonio frente a él era un demonio que se había formado a través del ki demoníaco que se apoderaba de una persona. Sin embargo, la existencia dentro de él era puro ki demoníaco. Sin un anfitrión, este ki demoníaco ya era difícil de controlar. Si este ki demoníaco puro se fusionara con este demonio, los cambios serían increíblemente intensos. Si eso sucediera, toda la ciudad caería en un desastre y moriría demasiada gente. Pensando allí, el joven apretó los dientes y trató de suprimir el ki demoníaco en su cuerpo. Era solo que esto era inútil. En este tipo de situación, querer suprimir el ki demoníaco y tomar el control de él de nuevo era completamente imposible. El rostro del joven se puso pálido. Solo podía mirar mientras las dos manos se acercaban cada vez más. Fue solo que al final no pudieron tocarse. De repente, una mano salió disparada de la nada y agarró el brazo del demonio. Este brazo parecía bastante pequeño en comparación con el brazo masivo del demonio, pero fue capaz de detener el brazo del demonio, no permitiéndole continuar hacia adelante. Roar. Sintiendo que sus acciones se detenían, el enorme demonio rugió y sus ojos rojos se iluminaron mientras miraba hacia un lado. Allí estaba un joven. El joven solo parecía tener 16 o 17 años y era solo un estudiante de secundaria. Llevaba un uniforme de artista marcial limpio. Roar. Una garra enorme y afilada cortó rápidamente hacia abajo, pareciendo contener suficiente poder para destruir una montaña y derrumbar un edificio alto. Incluso un artista marcial que hubiera condensado un cuerpo marcial no se atrevería a recibir tal golpe de frente y solo podría esquivarlo. De lo contrario, solo enfrentarían la muerte. Sin embargo, mirando este golpe, Chen solo frunció el ceño antes de continuar hacia adelante. No eligió esquivar y en su lugar corrió hacia adelante. Su sangre ki se condensó en un punto antes de explotar. ¡Bang! Un poder aterrador explotó, causando explosiones amortiguadas. En el aire, la sangre ki de color rojo carmesí se manifestó como luz detrás de Chen. Frente a él, el demonio rugía continuamente y se tambaleaba hacia atrás. La sangre salpicó por todas partes cuando Chen aplastó al demonio contra el suelo con un solo golpe. A un lado, mirando esa luz pura, la expresión del joven cambió, manifestación de sangre ki. Un gran maestro. Al mirar esa luz roja carmesí, cayó en estado de shock. La manifestación de Ki Blood era el signo de un artista marcial que elevaba su cuerpo al extremo y alcanzaba la cima. De los innumerables artistas marciales, muy pocas personas podrían hacer tal cosa. Todas esas personas se llamaban grandes maestros y estaban en la cima de las artes marciales. ¿Este joven era en realidad un gran maestro? El cerebro del joven pareció congelarse, sin saber qué decir. Ahora sentía que su suerte era bastante extraña hoy. Primero, hubo un demonio escondido, y luego hubo un gran maestro escondido cerca. Después de mirar de cerca la apariencia de Chen, inmediatamente sintió que le parecía bastante familiar. ¿No es esa persona de durante el día? Durante el día, había venido a este lugar y había estado planeando lidiar con el ki demoníaco interior. En ese momento, Chen también estaba cerca. Había habido mucha gente alrededor, pero agregando que Chen desprendía un aura única y que también estaba mirando ese lugar, el joven lo recordó. Acababa de pensar que Chen era un estudiante de secundaria normal, pero resultó ser una persona aterradora. Por delante, Chen también se sintió bastante frustrado. Después de ver al joven durante el día, esperó por aquí y también usó el poder de Solid Rock School para tratar de encontrar la identidad de ese joven. Antes de confirmar la identidad y la amenaza de ese joven, no había querido entrar en contacto con él. Era solo que la situación lo había obligado a actuar. No esperaba que esta persona fuera tan débil. Chen había pensado que debido a que se había deshecho de ese viejo callejón, estaba debilitado. Como tal, tenía que actuar, o de lo contrario ese joven realmente moriría. Cuando llegara ese momento, solo tendría el cadáver del joven para preguntar sobre la situación. Chen pensó para sí mismo mientras miraba al demonio. Había visto demonios antes e incluso peleó y mató personalmente a uno antes. Era solo que este demonio era mucho más fuerte y ya se había desarrollado más allá de su estado débil inicial. Basado en lo que Chen podía sentir, si alguien en Body Forging Completion se encontraba con este demonio, solo podría actuar como un bocadillo para él. Incluso los artistas marciales que habían condensado un cuerpo marcial apenas podrían defenderse. Solo los artistas marciales que habían condensado un corazón marcial podían rivalizar con este demonio. En las artes marciales del mundo real, después de alcanzar el gran logro en las artes marciales, uno podría condensar un corazón marcial.
Después de pasar por algunos cambios más, uno se convertiría en gran maestro. Por cómo lo vio Chenen, este demonio no se podía comparar con un gran maestro. Con su enorme cuerpo y fuerza, solo podía rivalizar con un artista marcial que había condensado un corazón marcial. Si fuera antes de la simulación anterior, al ver un demonio como este, Chenen definitivamente se daría la vuelta y se iría sin dudarlo. Sin embargo, ahora era diferente, así que decidió intentarlo. Había obtenido el cultivo de artes marciales de Chen Yu. A pesar de que no podía compararse con el verdadero señor Chen Yu, no era alguien con quien los artistas marciales ordinarios pudieran compararse. Reprimir a un demonio como este no debería ser demasiado difícil. Pensando allí, Chen En levantó una mano y golpeó su palma hacia abajo. ¡Bang! Un crujido sonó cuando el suelo debajo de él se resquebrajó. Bajo la inmensa fuerza, el demonio rugió de dolor, queriendo escapar, pero no pudo hacerlo. ¿Todavía puedes llorar? Sonó la voz fría de Chenen. Después de esto, brilló una luz plateada. Chenen había sacado una espada de plata sin que nadie se diera cuenta, y cortó ferozmente hacia abajo. Heavy Slash. Esta era una habilidad que Chenen había ganado cuando era un gran caballero. Lo había modificado usando su conocimiento como un señor verdadero, y ahora lo usaba con su poder de sangre ki. La espada en sus manos era la espada que había sacado después de su segunda simulación. Era su espada cuando era un gran caballero, y era increíblemente afilada. ¡Boom! Un poder aterrador explotó. Frente a él, apareció un corte en la cabeza del demonio masivo y la sangre negra fluyó. Con el apoyo del poder de sangre ki de Chenen, la espada afilada descendió con gran fuerza, cortando todo lo que tenía delante. El enorme demonio dejó de moverse gradualmente y pronto perdió su última fuerza vital. Después de hacer esto, Chenen se volvió silenciosamente y miró hacia atrás sin expresión. Detrás de él, el joven había caído al suelo y todavía estaba luchando contra esa extraña energía en su cuerpo. Las runas negras continuaron extendiéndose por su cuerpo, pareciendo formar un rostro masivo y de aspecto salvaje. Cuando Chenen se volvió y miró, la situación pareció cambiar. Las densas runas negras se disiparon rápidamente y retrocedieron. Capítulo 155. Protector. Caminando hacia el joven y viendo las densas runas negras desaparecer rápidamente, Chenen se sintió bastante sorprendido. Puede ser porque tu sangre de ki es demasiado poderosa, lo que hace que este ki demoníaco sienta miedo. Frente a él, el joven se levantó con gran dificultad y sonrió amargamente. Después de todo, ese demonio era probablemente el ayudante más fuerte al que podía llamar, y sin embargo, fue golpeado hasta la muerte por ti tan fácilmente. ¿No sentirías miedo? El joven habló con bastante naturalidad, sin parecer preocuparse demasiado por el hecho de que Chenen era un extraño. Eso tiene sentido, asintió Chenen. Miró al joven y dijo: para ser honesto, no me estaba preparando para conocerte así. Sin embargo, dado que terminamos reuniéndonos, también podría preguntarte. Chenen miró al joven y de repente sonrió. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Al mirar a Chenen, el joven se sintió un poco sorprendido, como si no pudiera entender por qué Chenen no sabía quién era. Como puede ver, soy un protector. Al final, tosió levemente un par de veces antes de hablar. ¿Un protector? Chenen frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Al ver su reacción, fue el turno del joven de sentirse sorprendido. ¿No sabes qué son los protectores? Entonces tú, al mirar a Chenen, de repente se dio cuenta de algo. ¿No eres un protector? Así es, Chenen negó con la cabeza, solo soy un estudiante de secundaria normal. Un estudiante de secundaria ordinario. Y mirando a Chenen y pensando en esa escena de él destrozando a ese demonio, el joven se sintió bastante sin palabras. ¿De qué manera eres ordinario? Sin embargo, pronto lo entendió. Así que es así, tosió el joven unas cuantas veces mientras un rastro de sangre se filtraba de su boca. No eres un protector. Eres un despertador natural. ¿Despertador? Chenen repitió. ¿Qué es eso? Son personas especiales y el joven luchó por ponerse de pie antes de decir: estoy seguro de que has leído novelas antes, ¿verdad? Es como esas personas con habilidades especiales en esas novelas. Los que despiertan son esas personas, pero en la vida real. Chenen se sintió bastante sorprendido. Despertadores. ¿Realmente existen personas así? El joven asintió con confianza, por supuesto. De lo contrario, ¿qué pasa contigo? No me digas que tu fuerza fue el resultado natural de tu cultivo. ¿De qué otra forma? Chenen respondió con calma. Después de todo, su fuerza era de hecho algo que había ganado cultivando. Era solo que lo había hecho no en el mundo real sino en simulaciones. Sin embargo, esto no cambió el hecho de que todavía era producto de su arduo trabajo. ¿De verdad crees que alguien podría poseer una fuerza tan grande a una edad tan joven con solo cultivarse? Mirando a Chenen, el joven dijo:
Definitivamente eres un despertador y el poder que has despertado es muy fuerte. En la superficie, parece que tu fuerza fue el resultado de tu cultivo, pero gran parte se debió al poder que despertaste. De lo contrario, para la gente normal, no importa qué tan bueno sea su talento, es imposible alcanzar el nivel que has alcanzado a tu edad. El joven tosió un poco más de sangre mientras hablaba. Simplemente no sé cuál es tu poder despierto. Al escuchar esto, Chenen pensó para sí mismo. Antes, se había estado preguntando qué tipo de excusa dar. Después de todo, solo atribuirlo al talento sonaría demasiado increíble. Ahora, sin que él tuviera que pensar en nada, otra persona le había vuelto a dar una excusa. Entonces, ¿qué hay de ti? Chenen frunció el ceño, luciendo bastante dudoso. Seguramente tampoco eres una persona común, ¿verdad? El joven soltó una risa amarga cuando dijo: Yo también soy un despertador. Estrictamente hablando, todos los protectores son despertadores. Sin embargo, a diferencia de ti, mi habilidad es un poco especial. Puedo usar métodos especiales para deshacerme de las anomalías y afectar la mente de otras personas y... Deshazte de las anomalías y afecta las mentes y... Chenen miró al joven. Esto parecía una habilidad de tipo mental. ¿Qué son las anomalías? Preguntó Chenen. Ese tipo de cosas, dijo el joven mientras señalaba el terreno vacío. Leer en tu novela ligera. En la parcela de tierra vacía, había motas de aura negra destellando. Dentro de la neblina, se podía ver un poco un antiguo callejón. Esta es una anomalía y el origen de los demonios. Mirando el viejo callejón, el joven suspiró y dijo: Tú también puedes verlo, ¿verdad? Debido a que su habilidad era de tipo mental, su memoria era mejor que la de la mayoría de las personas. Como tal, podía recordar claramente que Chenen había estado en el antiguo callejón durante el día. Debido a que había estado allí por un tiempo, lo más probable es que Chenen también hubiera podido verlo. Al ver su mirada, Chenen pensó por un momento y asintió. Así es. El joven asintió, exactamente. Solo los despertadores pueden ver anomalías como esta. Para la gente común, solo ven la escena original. Estas anomalías crecen continuamente y su influencia también se hace mayor. A medida que pasa el tiempo, comienzan a emitir ki demoníaco que puede afectar a otras criaturas. En las condiciones adecuadas, si el ki demoníaco se fusiona con personas compatibles, se convertirán en demonios, al igual que ese tipo, dijo el joven mientras señalaba el cadáver del demonio. Suena problemático. Chenen frunció el ceño y preguntó: ¿Entonces de qué se tratan los protectores? Los protectores son una organización para reunir a los despertadores para luchar contra las anomalías y un posible apocalipsis. El joven instintivamente se tocó el pecho pero no encontró nada allí, y dijo: Tengo un manual al respecto en casa. ¿Te gustaría que te lo trajera la próxima vez? Sí, por favor, gracias, asintió Chenen. Por cierto, ¿qué quisiste decir con ese apocalipsis? El joven respondió: Con el paso del tiempo, la gente ha encontrado más y más anormalidades como esta, y si siguen creciendo, un día, el mundo entero será consumido por las anormalidades y descenderá un apocalipsis. Nosotros, los protectores, fuimos establecidos para prevenir esto. Suena bastante bien, dijo Chenen mientras pensaba para sí mismo. De hecho, por cómo parecían las cosas, a medida que pasaba el tiempo, las anomalías en todo el mundo crecían rápidamente y los demonios seguirían apareciendo. Si esto continuaba, quizás la situación podría convertirse en un apocalipsis. Quizás aquí era de donde provenía el aura densa y mortal que Chenen había visto. El joven de repente habló y sonrió a Chenen. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría unirte a nosotros? Si te unes a nosotros, te beneficiará enormemente. ¿Cómo es eso? Chenen miró al joven. ¿Podré ir por todos lados y luchar contra las anormalidades? Información, riquezas, poder y mirando a Chenen, el joven sonrió. Los protectores es una organización relajada y nadie te obligará a hacer nada. La razón por la que vine a lidiar con esta anomalía fue por algún pago. ¿Cómo me uno? Preguntó Chenen. Mientras esté dispuesto, naturalmente habrá gente que vendrá a buscarte en el futuro, dijo el joven mientras sonreía. Entonces lo estaré esperando. Chenen miró a este tipo y sintió mucha curiosidad. Nunca había visto una invitación como esta. También debería hacerle saber que, como alguien que le recomendó unirse, también recibiré un buen pago. El joven se encogió de hombros y dijo: Si escribe mi nombre como la persona que lo recomendó, le daré la mitad de esa tarifa de referencia. ¿Cómo suena eso? El joven sonrió y dijo: No se preocupe, no lo tomaré todo por mí. Con la fuerza que has demostrado, no me atrevo a tomarlo todo por mí mismo. De lo contrario, podría ser golpeado hasta la muerte por ti. Soy un buen estudiante y sigo la ley. Nunca mataría a una persona. Chenen negó con la cabeza. El joven se sintió bastante sin palabras y señaló el cadáver del demonio mientras preguntaba: ¿De qué se trata entonces?
Esa no es una persona, dijo Chenen mientras negaba con la cabeza. Después de esto, intercambiaron métodos de contacto. Chenen también descubrió el nombre del joven. Se llamaba Liu Qi y era un protector de clase B. Según Liu Qi, la posición de un protector de clase B estaba en el medio. Al ver a Liu Qi irse, Chenen se quedó allí y pensó para sí mismo. No mostró ningún signo de mentir y la marca de la fortuna tampoco reaccionó y al mirar la figura de Liu Qi que se alejaba, Chenen pensó para sí mismo. La mayor parte de lo que dijo debería ser verdad. Chenen, naturalmente, no creería fácilmente a un extraño. Como tal, cuando comenzó a hablar con Liu Qi, usó su poderosa energía mental para sentir si había alguna fluctuación en la mente de Liu Qi para determinar si estaba mintiendo o no. Al mismo tiempo, también había usado la marca de la fortuna para adivinar el destino de Liu Qi y lo que encontraría. El resultado fue bastante normal. Su energía mental confirmó que Liu Qi no había estado mintiendo y que la marca de la fortuna no había mostrado ningún peligro. Esto significaba que el hecho de que Chenen entrara en contacto con él no le traería ningún peligro nuevo. Por eso había dejado ir a Liu Qi tan fácilmente. Parece que las cosas se están volviendo más problemáticas y, pensó Chenen para sí mismo. La información que le había contado Liu Qi permaneció en su mente, lo que le hizo pensar para sí mismo. Después de un tiempo, Chenen volvió a sus sentidos y regresó al establecimiento de artes marciales. Al día siguiente, Chenen se sorprendió al descubrir que los protectores se movían incluso más rápido de lo que esperaba. En solo un día, vino gente del gobierno a buscarlo. ¿Eres estudiante Chen? Una mujer con uniforme se sentó en el salón de invitados y miró a Chenen con curiosidad. El uniforme que vestía pertenecía al departamento de resistencia demoníaca. El maestro de Chenen, Liu Ruai, estaba sentado a un lado, y al ver a la gente del departamento de resistencia demonio de visita, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Miró a la gente y preguntó: ¿por qué ha venido el departamento de resistencia al demonio a ver a Inger? No hay necesidad de estar nervioso, maestro Liu. La mujer se puso de pie y miró a Liu Ruai mientras hablaba respetuosamente. Hemos venido a invitar al estudiante Chen a unirse al departamento de resistencia demoníaca. ¿Unirte y al departamento de resistencia demoníaca? Al escuchar esto, tanto Liu Ruai como Chenen se sintieron bastante sorprendidos. ¿No fueron los protectores? ¿Por qué estaba aquí el departamento de resistencia demoníaca? Chenen se sintió bastante sorprendido y pensó para sí mismo. Enger, Eli acaba de comenzar a cultivar la técnica de forja del cuerpo de roca sólida y aún no ha condensado un cuerpo marcial y Liu Ruai frunció el ceño, ¿no sería demasiado pronto para unirse a la resistencia demoníaca? ¿Departamento? Como director de la Solid Rock School, no estaba familiarizado con el departamento de resistencia demoníaca. En realidad, cada año, habría algunas personas de la escuela Solid Rock que elegirían unirse al departamento de resistencia demoníaca. Estaba bien para la gente común, pero Liu Ruai no estaba muy dispuesto a que Chenen se uniera al departamento de resistencia demoníaca. Chenen no era un discípulo ordinario. En los últimos meses que Chenen se había unido a la Solid Rock School, Chenen se había desempeñado muy bien y era el más destacado de sus discípulos. Ya lo había tomado como su discípulo y se estaba preparando para nutrirlo como el futuro pilar de la Solid Rock School. Incluso si se uniera al departamento de resistencia demoníaca, tenía que ser después de condensar un cuerpo marcial. Por favor, tenga la seguridad, maestro Liu. Como si pudiera decir lo que estaba pensando Liu Ruai, la mujer sonrió y dijo: tu discípulo solo necesita unirse de nombre y no se le asignará ninguna tarea real. Este es un tipo de protección que damos a los nuevos genios. Pueden disfrutar de los beneficios de nuestros miembros sin tener que realizar tareas peligrosas. Le haremos exámenes periódicos pero no le obligaremos a hacer nada. Básicamente, lo que estaba tratando de decir era que él simplemente se convertiría en miembro honorario y recibiría un buen trato. Esto sonaba bastante bien. Al escuchar allí, a Liu Ruai no le importó y miró a Chenen mientras le preguntaba: ¿qué piensas, Enger? Por cómo lo vio, estaría bien de cualquier manera. Como tal, lo que importaba era lo que quería Chenen. Al escuchar las palabras de Liu Ruai, Chenen sonrió y miró a la mujer mientras preguntaba: solo quería preguntar, después de unirme al departamento de resistencia demoníaca, ¿en qué sección específica estaré? La mujer le dio a Chenen una mirada profunda antes de sonreír y decir: protectores. Como se esperaba. Chenen asintió y dijo: si ese es el caso, no tengo objeciones. Eso es bueno a escuchar. La mujer sonrió, sacó una gran pila de documentos y la colocó frente a Chenen, y le pidió que firmara después de leerlos. Chenen revisó los documentos y después de confirmar que no había problemas, tomó el bolígrafo y firmó con su nombre. Luego escribió el nombre de Liu Qi en el cuadro para la referencia. Después de guardar los documentos, la mujer dijo: en 3 días, alguien te traerá para una prueba.
Espero que pueda hacer los preparativos para eso. Los resultados de la prueba determinarán su tratamiento, así que no se retenga y muéstrenos todo lo que tiene. Al escuchar las palabras de la mujer, la expresión de Chenen era tranquila mientras asentía con la cabeza. Lo haré. Después de esto, se paró con Liu Ruai y vio cómo la gente del departamento de resistencia demoníaca se iba. Es un poco problemático. Después de que esas personas se fueron, Liu Ruai negó con la cabeza y dijo en voz baja. Ni siquiera has condensado un cuerpo marcial todavía y, sin embargo, te estás uniendo al departamento de resistencia demoníaca. En 2 días, iré a encontrarme con algunos viejos amigos y les pediré que te cuiden allí. En respuesta, Chen solo sonrió y no dijo mucho. El tiempo pasó gradualmente. Pronto, habían pasado 3 días desde entonces. Tal como había dicho la mujer, la gente del departamento de resistencia demoníaca vino de nuevo, y la persona a la cabeza era esa mujer nuevamente. Se llamaba Billy y era gerente en el departamento de resistencia al demonio. Cuando vayamos, lo más probable es que conozcas a alguien con quien estés familiarizado. Después de que Chenen se subió al auto, se sentó junto a Chenen y dijo. No te sorprendas cuando llegue ese momento. ¿Alguien con quien estoy familiarizado? Chenen se sintió bastante sorprendido antes de volver rápidamente a sus sentidos. Liu Qi. Billy asintió, eso es correcto. De acuerdo con las reglas de los protectores, cuando la persona recomendada está haciendo la prueba, el remitente debe estar presente. Liu Qi te recomendó, por lo que, naturalmente, él también estará allí. Capítulo 156 Prueba Liu Qi. Al escuchar las palabras de Billy, Chen asintió y no dijo mucho. Era normal que estuviera presente quien remitiera al candidato. Ahora, Chen se pregunta cómo sería la prueba. El tiempo pasó gradualmente y pronto llegaron a otro lugar. Esto parecía un lugar oculto y estaba rodeado de niebla, luciendo bastante único. Chen miró a su alrededor. Podía sentir un poder poderoso y misterioso cubriendo este lugar. Había muchas cosas similares a las runas de cultivador grabadas aquí, que parecían tener el efecto de aislar este lugar del mundo exterior. Por supuesto, con la fuerza actual de Chen, eso fue todo lo que pudo notar. En cuanto a cuál era el propósito de la formación de runas o qué tipo de poder contenía, no lo sabía. Dentro de su cuerpo, la marca de la fortuna estaba inactiva ya que desprendía un poder ínfime. Parecía que no habría ningún peligro por ahora. Después de esto, Chen siguió a Billy al edificio de adelante. El edificio era muy ancho y alto y parecía increíblemente masivo. Frente al edificio, había alguien esperando. Llegas tarde. Allí estaba un hombre de mediana edad. Mirando a Billy caminando desde la distancia, dijo en voz baja. ¿Pasó algo en el camino? Billy sonrió, ¿qué podría pasar? Solo había algo de tráfico. Está bien, él está aquí, así que comencemos, dijo mientras miraba al hombre de mediana edad y tiraba de Chenen hacia adelante. ¿Es este chico? Mirando a Chenen, el hombre de mediana edad frunció el ceño, ¿es un despertador a una edad tan joven? Aunque es bastante joven, tiene un poder inimaginable, dijo Billy mientras sonreía. El hombre de mediana edad gruñó con frialdad. Es así. Espero verlo. Después de decir esto, no dijo nada más y se volvió al entrar. Al ver esto, Billy y Chen lo siguieron. Dentro del edificio, había un vasto espacio vacío, donde ya había algunas personas esperando. Nos encontremos de nuevo. Una persona a la que Chen conocía se acercó lentamente. Era Liu Qi. Liu Qi tenía ropa nueva y se veía bastante tranquila y elegante. Miró a Chen y dijo. Estoy deseando que llegue. Me pregunto cómo actuarás. Esa noche, había visto las habilidades de Chen. Había sido capaz de reprimir por completo a ese demonio. Ese demonio era muy poderoso, pero no había sido rival para Chen en absoluto y había estado a la defensiva todo el tiempo. Como tal, Liu Qi no pudo evitar preguntarse qué tan fuerte era realmente Chen. Hemos revisado su información. Billy se volvió y sonrió cuando dijo. Estoy segura de que te has estado reprimiendo mucho. Sin embargo, no se preocupe, ahora que está aquí, no tiene que retener nada. Muéstranos todo tu poder. Parecía que en los últimos días habían llegado a comprender la situación de Chen. Como tal, habían inferido algunas cosas, como que Chen había estado ocultando su fuerza todo el tiempo. Ellos entendieron completamente. Billy asintió, así es como son todas las personas. Después de descubrir que son diferentes a los demás, las personas se vuelven arrogantes y creen que son genios, mientras que otros tratarán a los demás como si fueran juguetes. Sin embargo, estudiante Chen, eres diferente a ellos. Después de obtener un gran poder, no lo usaste para dañar a otros y en su lugar suprimiste tu poder por el bien de tu familia y amigos, viviendo como una persona común. Esto es muy admirable. Todos los demás asintieron, e incluso el hombre de mediana edad era el mismo. Después de que la gente común obtuvo un gran poder, las cosas a menudo se volvían bastante aterradoras.
A menudo se perdían en su poder y trataban a la gente común como hormigas y a sí mismos como dioses. Esto le había sucedido a muchas personas en los protectores antes. Aquellos que pudieron ser reformados fueron reformados, mientras que aquellos que no pudieron fueron humillados humanamente. Este tipo de cosas sucedían todos los años y, a estas alturas, ya estaban acostumbrados. Comparado con esas personas, Chen parecía un niño muy bueno. Leer en tu novela ligera. Esta fue una de las razones por las que BJ lo trató tan bien. A un lado, el hombre de mediana edad sostenía algunos documentos mientras miraba a Chen. Pararemos con la charla inútil y comenzaremos con la prueba ahora. Miró a Chen y dijo. La prueba se divide en dos categorías principales, mente y cuerpo. ¿Qué quieres hacer primero? Cuidado, dijo Chen después de pensar por un momento. ¿Mente? Muy bien. El hombre de mediana edad asintió, según Liu Qi, tu poder despierto probablemente tenga que ver con el poder físico, así que ahora podemos echar un vistazo si hay algo especial en tu mente. Sube y prueba. Mientras hablaba, las luces de los alrededores se encendieron y se enfocaron en un solo punto. Chen caminó lentamente hacia las luces, y las luces de colores del arco iris brillaron en su cuerpo. ¡Boom! Una presión feroz vino de los alrededores. A diferencia de la presión ordinaria, esta presión no atacó su cuerpo sino su mente. Sentimientos de cansancio, balde y otras emociones negativas inundaron su mente, haciéndolo sentir bastante incómodo. ¿Puedes soportarlo? BJ preguntó. Esta es una prueba de resistencia, que pone a prueba tu fuerza mental a través de tus reacciones. Si no puedes soportarlo más, avísenos. Está bien. Estoy bien, Chen negó con la cabeza. Bajo las luces, su expresión era tranquila cuando dijo en voz baja. Continúa. No muy lejos, al escuchar esto, el hombre de mediana edad asintió y presionó un botón. Las luces se volvieron aún más brillantes a medida que aumentaba la presión mental. Incluso después de un tiempo, Chen siguió sin reaccionar. Continúe, dijo. No es solo su cuerpo, sino que su mente también es así de fuerte. BJ asintió y se sintió bastante sorprendido. Continuar. El hombre de mediana edad no dijo nada y volvió a presionar el botón, lo que hizo que las luces se volvieran más brillantes y la presión mental volviera a aumentar. Tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel y octavo nivel. Después de subir el nivel muchas veces, el color de las luces cambió. Pasaron del color del arco iris a un color blanco. Al estar cubierto por esta luz blanca, el rostro de Chen comenzó a palidecer. Continuó de pie allí, pero su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, empapando su ropa. Sin embargo, para los demás, esto fue un milagro. De pie frente a la máquina, el hombre de mediana edad no pudo mantener la expresión fría en su rostro. Señaló a Chen y no pudo evitar decir. Liu Qi, ¿qué nivel obtuviste cuando hiciste la prueba? Creo y me di por vencido en el quinto nivel. La boca de Liu Qi se torció mientras miraba a Chen, pensando en esos recuerdos desagradables. Además, solo se quedó allí durante medio minuto y apenas calificó para el quinto nivel, agregó BJ, no se puede comparar en absoluto con este tipo. La boca de Liu Qi se torció cuando abrió la boca, queriendo replicar pero sin saber qué decir. De hecho, así eran las cosas. Comparado con Chen, su desempeño en ese entonces no podía compararse en absoluto. ¿Es este tipo realmente un despertador del tipo de poder físico? El hombre de mediana edad no pudo evitar decir. Ya ha aguantado el octavo nivel durante 2 minutos. Con este tipo de poder mental, puede lidiar con esos tipos mentales de primer nivel. Desde que se establecieron los protectores, solo una decena de personas pudieron alcanzar ese nivel en la prueba. Discutieron entre ellos, todos sorprendidos por la actuación de Chen. En ese momento, la voz de Chen volvió a sonar. Continuar. Bajo las luces, Chen se volvió y miró a BJ y a los demás mientras hablaba. Muy bien. Al escuchar la voz de Chen, algunos de ellos dejaron de hablar y el hombre de mediana edad presionó una vez más. ¡Boom! La luz blanca se volvió abrasadora mientras seguía brillando sobre el cuerpo de Chen. ¡Bang! En ese momento, el cuerpo de Chen cayó repentinamente al suelo. Se sostuvo la cabeza y frunció el ceño. Esto es malo. Al ver esto, BJ parecía increíblemente preocupado. No puede aguantar más, apúrate y detente. Sin embargo, ya fuera el hombre de mediana edad o Liu Qi, ninguno de ellos reaccionó y solo miró hacia adelante con seriedad mientras observaba a Chen. Pronto, Chen se mudó. Silenciosamente se levantó y sus manos se estiraron mientras su cuerpo comenzaba a moverse. Mientras BJ y los demás miraban, se sentó con las piernas cruzadas y lentamente cerró los ojos mientras comenzaba a meditar. Parece que este es mi límite,
pensó Chenen para sí mismo. La presión circundante fue como un tsunami que amenazó con inundar su conciencia. Este era un nivel de presión mental que no podía soportar. En otras palabras, si no usara ningún poder externo y solo usara su mente, este sería su límite. Pensando allí, rápidamente se sentó y adoptó la postura para la meditación, y comenzó a usar la técnica básica de meditación. Inmediatamente, su conciencia dispersa se volvió a enfocar, como arena dispersa formando una pared resistente. La técnica básica de meditación fue un legado de los hechiceros. Podría usarse para refinar la mente y aumentar su poder mental. En la simulación anterior, Chen se había familiarizado mucho con esta técnica de meditación. Además de refinar la mente, también podría ayudarlo a concentrarse y reunir la energía mental. En este momento, mientras usaba la técnica de meditación, su mente no se estaba volviendo más poderosa sino mucho más enfocada. En ese momento, pudo bloquear la presión externa y estabilizarse. En realidad y aguantó. Mirando a Chenen, Liu Qi parecía estupefacto mientras miraba a Billy. Dijiste que en el pasado, solo 10 o más personas pasaron el octavo nivel. ¿Qué pasa con el noveno nivel? Solo ha habido 5. Billy pensó por un momento antes de responder. Pero después de hoy, habrá 6. Dejando de lado la fuerza de su cuerpo, este tipo de energía mental es suficiente para que se convierta en uno de los miembros de primer nivel en el futuro. Después de que regresemos, deberíamos hacer una solicitud especial para que él reciba algunas de esas técnicas secretas y se una al equipo para eliminar las anomalías. También tenemos que solicitar algunos guardias para él, dijo el hombre de mediana edad. No podemos permitir que nada le suceda a una plántula tan buena. ¿Guardias? Al escuchar las palabras del hombre de mediana edad, la boca de Liu Qi se crispó y abrió la boca, pero no supo qué decir. En ese momento, pensó en la escena de Chenen destruyendo al demonio. Había sido una escena increíblemente sangrienta. Un demonio increíblemente salvaje y aterrador había sido como un pequeño animal frente a Chenen y, sin embargo, necesitaba protección. Sin embargo, Liu Qi también se sintió bastante emocionado. Quería ver cómo se desempeñaría Chenen durante la prueba física. Mientras observaba, Chenen caminó una vez más hacia el área vacía. Esta vez, la prueba física fue un combate real. Combate real y Chenen miró hacia adelante. Frente a él, había aparecido una imagen borrosa. Esta imagen parecía ilusoria y parecía la forma de una persona. Al mirar esta imagen, Chenen sintió cierta familiaridad. Como tal, frunció el ceño y miró a Liu Qi. Tu sentimiento es correcto. Liu Qi asintió, esta imagen es un clon tuyo. Esto es algo creado a través de una técnica secreta y la formación de runas aquí. Puede crear una imagen con el mismo poder que tú. Es solo que el proceso de creación es muy complicado. Liu Qi dio una breve explicación y también pasó por el proceso de creación del clon. No solo necesitaba suficiente energía para sostenerse, sino que también solo podía aparecer en esta área, y requería la cooperación y la sangre de la persona original. Al escuchar esto, Chenen recordó el proceso después de haber llegado aquí por primera vez. Parecía que el proceso de examen corporal era para esto. Así que es así. Chenen dijo mientras miraba hacia adelante. Después de esto, la imagen se volvió borrosa y retorcida. La imagen entonces repentinamente saltó hacia adelante y lo golpeó. Al mirar este puño, la expresión de Chenen era tranquila mientras estaba allí sin moverse. Un ligero sonido sonó cuando ese puño golpeó el cuerpo de Chenen, pero no pudo hacer que se moviera en absoluto. Se quedó quieto allí como una montaña alta, sin moverse ni un centímetro. ¿Eso es? Al sentir el poder de la imagen, Chenen se sintió bastante sorprendido. Chenen luego agitó casualmente su mano como si estuviera aplastando una mosca. ¡Bang! Abajo, Billy y los demás vieron esta escena completamente estupefactos. Arriba, Chenen solo agitó ligeramente la mano y dio lo que parecía un golpe increíblemente débil, pero envió la imagen volando de regreso. Capítulo 157. Conclusión. Fue tan fácil. Al ver las acciones de Chenen, Liu Qi y los demás se sintieron increíblemente conmocionados. La imagen normalmente podría imitar completamente al examinado sin importar cuán fuerte fuera, y generalmente estaría aproximadamente al mismo nivel. Por supuesto, esto solo significaba que sus cuerpos tenían aproximadamente la misma fuerza. Sin embargo, el propósito de esta formación de runas no era que la imagen derrotara al examinado, sino que comprendiera la fuerza del examinado a través de la observación. Normalmente, la imagen no podría vencer a la original y sería derrotada antes de que pasara demasiado tiempo. Pero ¿no fue esto un poco demasiado rápido? Al mirar a Chenen, no pudieron evitar sentirse conmocionados. En solo un momento, la imagen había sido destruida. Además, todos vieron que ese intercambio fue un simple golpe y no involucró ninguna técnica profunda. ¿Por qué la imagen se había derrumbado tan fácilmente? Liu Qi suspiró, su fuerza ya ha superado lo que se puede probar.
esta prueba no tiene sentido para él. Después de todo, esta prueba tenía sus límites. Lógicamente hablando, siempre que hubiera suficientes recursos, la imagen podría pelear con el examinado en igualdad de condiciones. Sin embargo, todavía tenía un límite. Si el examinado supera el límite, no podrá imitar completamente el poder del examinado. Probablemente esto era lo que había sucedido. Su fuerza y Billy suspiró y se sintió bastante sorprendido. Superar el límite de la imagen no fue tan simple como parecía. Según sus estimaciones, solo las personas cercanas al nivel de gran maestro podrían hacer tal cosa. En otras palabras, Chen no solo tenía una mente poderosa, sino que también su poder físico era extraordinariamente grande. ¿Qué clase de monstruo era? Leer en tu novela ligera. En ese momento, se miraron y tuvieron el mismo pensamiento. En comparación con los demás, Billy tenía más pensamientos. Para él tener un poder tan grande y, sin embargo, pudo esconderse entre la gente común y no mostrar ningún rastro y, al mirar a Chen, pensó para sí misma. ¿Cuál es la habilidad que despertó? Además de ser naturalmente fuertes en sus propios aspectos, los despertadores también suelen despertar una habilidad única. Todas estas habilidades eran bastante extrañas y podían ser cualquier cosa. Por ejemplo, el clon de imagen que había estado luchando contra Chen parecía que fue creado por la formación de runas, pero en realidad lo había dejado un despertador, y solo podía usarse aquí con una formación de runas. La fuerza y el talento de Chen eran inmensos, y no eran algo que la gente común pudiera entender. Para él, tener tal poder, probablemente se debió a su habilidad, pero ¿cuál era su habilidad? No importa lo que pensara, no podía llegar a una conclusión. Después de la conclusión de la prueba, el hombre de mediana edad trajo a Liu Qi y Billy antes de evaluar a Chen. Se sospecha que la fuerza está a la par con los grandes maestros y el poder mental es de clase S. Se desconoce la habilidad despierta. Recomendación. Criar y desarrollar como una clase S. El hombre de mediana edad escribió estas palabras. Al mirar las palabras que escribió el hombre de mediana edad, Liu Qi sonrió y se sintió bastante emocionado. Al final del día, Chen era un despertador que había recomendado. Cuanto más alta sea la evaluación de Chen, mejores serán los beneficios que recibirá. Como tal, estaba naturalmente feliz de ver a Chen recibiendo una alta evaluación. Por otro lado, también estaba feliz de que Chen se uniera a los protectores. Como protector que se encontraba en primera línea, Liu Qi sabía claramente cuán desesperada era la situación a la que se enfrentaban los protectores. Con alguien como Chen uniéndose a ellos, esto fue algo increíblemente bueno. Dejando a un lado todo lo demás, valía la pena emocionarse por su fuerza que podía rivalizar con la de un gran maestro. Tener a alguien así como compañero de equipo proporcionaría una inmensa sensación de seguridad. Liu Qi no sabía lo que pensaban los demás, pero cuando pensó en Chen dominando por completo a ese demonio esa noche, se sintió bastante seguro. El hombre de mediana edad sonrió levemente mientras extendía su mano hacia Chen. Felicitaciones. Soy Gulgo. Chen. Al mirar al hombre de mediana edad, Chen también sonrió y extendió la mano, y los dos se dieron la mano. Billy se acercó y miró a Chen con una sonrisa. Bienvenido a nuestro grupo. A partir de hoy, serás uno de nosotros, además de nuestro camarada. Espero con interés trabajar con usted. Miró a Chen y sonrió levemente cuando dijo. Sin embargo, como su superior, le daré algunos consejos. Por ahora, es mejor no participar en esas tareas y simplemente ir con Liu Qi y aprender algunas cosas. Aunque su fuerza no se puede comparar con la tuya, es bastante experto en lidiar con esas anomalías. Entiendo. Chen sonrió y asintió, luciendo bastante humilde. Al verlo así, Billy y el hombre de mediana edad se sintieron bastante complacidos. Eran como profesores que tuvieran un buen alumno. Como responsables de guiar a los nuevos protectores, no les gustaba ver a los temerarios y arrogantes. Sin embargo, Chen no parecía plantear tales problemas en absoluto. A pesar de que tenía un poder que sobrepasaba con creces el de otros despertadores, era increíblemente educado y cortés. Esto los hizo sentirse bastante complacidos y su impresión de él mejoró. Después de irse de aquí, Billy dejó a Chen de regreso al establecimiento de artes marciales de Solid Rock. Después de regresar, Chen no regresó a su habitación y, en cambio, fue convocado por Liu Ruai. Debido a que Billy le había dado una pequeña sesión informativa, Liu Ruai no le preguntó mucho a Chen sobre la situación en el departamento de resistencia demoníaca y, en cambio, solo le preguntó cómo se sentía. Si no te gusta estar allí, no tienes que quedarte allí. Mirando a Chen, Liu Ruai dijo.
Aunque el departamento de resistencia demoníaca es bueno, no es tan importante para ti, Enger. Con tu talento, después de condensar tu cuerpo marcial, no te costará mucho unirte. Dijo esto porque temía que su estudiante estuviera demasiado concentrado en el departamento de resistencia demoníaca y descuidara su cultivo. En realidad, lo que dijo era cierto. Para la gente común, unirse al departamento de resistencia demoníaca era algo muy importante, pero este no era el caso de los genios. Mientras pudieran alcanzar la finalización de la forja del cuerpo, no habría dificultad para ingresar al departamento de resistencia demoníaca. Si pudieran condensar un cuerpo marcial, todo lo que se necesitaría sería una sola oración para ingresar al departamento de resistencia demoníaca. En tales circunstancias, no había necesidad de darle tanta importancia al departamento de resistencia demoníaca. En respuesta, Chen solo sonrió y no dijo mucho. No le dijo que en este momento, aquellos con cuerpos marciales eran como niños pequeños frente a él. Entiendo. Capítulo 158. Anormalidades a altas horas de la noche. Todos los demás se habían quedado dormidos, pero Chen todavía estaba despierto. Se sentó en su habitación, pensando para sí mismo. Después de regresar al establecimiento de artes marciales de Solid Rock, no había hecho mucho. Ahora, él era parte del departamento de resistencia demoníaca y era uno de los protectores. Con esta posición, pudo obtener cierta información. Hace 50 años y actualmente, estaba leyendo un libro en serio. La tecnología de esta realidad estaba detrás de la realidad de la que era Chen, pero las computadoras y los teléfonos móviles todavía eran comunes aquí, y la mayoría de la información común se podía encontrar en Internet. Es solo que se conservó cierta información importante con lápiz y papel. Este fue el caso del libro que Chen estaba leyendo actualmente. Este libro registró los cambios en los últimos 50 años en este mundo. Hace 50 años, un misterioso remanente histórico en la provincia de Dongai se tragó una ciudad entera y cientos de miles de personas desaparecieron y hace 47 años, en el país del Boya, apareció un desastre demoníaco que provocó que millones de personas resultaran heridas o murieran y al leer estos registros, Chen se sintió bastante sorprendido. Las cifras registradas en este libro fueron simplemente demasiado impactantes, y las cosas registradas aquí fueron los eventos que habían tenido un gran impacto. Detrás de esas frías palabras y números había innumerables vidas. Incluso alguien como Chen, después de todo lo que había visto, no pudo evitar fruncir el ceño y sentirse bastante sorprendido. Hace 50 años, este mundo comenzó a sufrir cambios y se volvió bastante aterrador. Todas las cosas extrañas habían comenzado a suceder entonces. Muchos de los mayores del departamento de resistencia demoníaca habían hecho varias conjeturas y predicciones. Desde hace 50 años, la población mundial había disminuido rápidamente en más de la mitad. Lo que es realmente aterrador es que, aparte de algunos despertadores, la mayoría de la gente no se dio cuenta de esto. Todas las cosas relacionadas con anormalidades o demonios fueron fácilmente olvidadas por la gente común. Durante los últimos 50 años, hemos realizado algunos experimentos. Informamos a propósito de la desaparición de una aldea y difundimos información sobre las anomalías para ver cómo reaccionarían los residentes de esa zona. Al principio, todo era normal, y todos los residentes se sintieron bastante asustados y trataron de salir de esa ciudad para ir a un lugar más seguro. Sin embargo, las cosas cambiaron muy rápidamente. En solo unos días, esas personas cambiaron mucho, como si hubieran olvidado lo que había sucedido. Fue como si nada hubiera pasado, y volvieron a su vida diaria. Además, aparte de muy pocas personas, todos se habían olvidado por completo de esto después de un tiempo. En este mundo, parece haber un poder misterioso que tuerce la mente de las personas y les hace olvidar todas las anomalías. Leyendo hasta allí, Chen no pudo evitar fruncir el ceño. Tuerce la mente de las personas y su expresión era seria. Incluso como un verdadero señor en el pasado, se sintió bastante conmocionado. En el reino del cielo azul, como un señor verdadero, fácilmente podría romper montañas y destruir ríos. Sin embargo, incluso con tanta fuerza, no podría hacer tal cosa. Torcer la conciencia de todo un mundo y hacer que la gente olvide cosas a gran escala. ¿Era esto realmente posible? Chen sintió un escalofrío en el corazón y continuó leyendo. Nuestra gente continuó investigando e hizo un descubrimiento impactante. Este mundo parece encogerse continuamente y descubrimos que aquellos que fueron afectados por ese misterioso poder no son solo esas personas comunes, sino incluso nosotros los despertadores. Como despertadores, no tenemos inmunidad a ese poder y solo tenemos una mayor resistencia. En este mundo, están sucediendo muchas cosas ante nuestros ojos, pero no pudimos verlas o las olvidamos. Como mínimo, este mundo es mucho más grande de lo que creemos y tiene mucha más gente de la que pensábamos. Leer en tu novela ligera. Sin embargo, parte del mundo y esas personas han desaparecido. ¿A dónde fueron?
Chen continuó leyendo y, al final del libro, se registró cierta información sobre los despertadores. En este mundo, hay todo tipo de lugares de anormalidades formadas por esa extraña energía. La gente común no puede sentir esas anomalías, e incluso si pueden verlas, las olvidarán rápidamente. Solo los despertadores pueden ver estas anomalías y recordarlas con claridad. Esta es la diferencia más clara entre los despertadores y la gente común. Al leer esto, Chen asintió. Antes, Liu Qi y Billy estaban seguros de que él era un despertador. Parecía que esto era probablemente el motivo. Solo los despertadores pudieron ver esas anomalías. Esto era algo que era de conocimiento común para los despertadores. Como podía ver estas cosas, naturalmente también era un despertador. Pensando allí, Chen continuó leyendo. He dejado atrás muchos conocimientos que la gente común no conocía en este libro, pero incluso algunos despertadores olvidarán gran parte de esta información en tan solo unos días. Si no muestra ningún signo de haber olvidado el contenido de este libro, eso significa que tiene un gran potencial para convertirse en uno de los despertadores más fuertes. Así que es por eso. Antes, se había sentido bastante sorprendido. Los protectores le habían dado casualmente este libro para que lo leyera, como si no tuvieran miedo de que otros lo leyeran. Sin embargo, no parecía que esto fuera un gran problema. Con el extraño poder que contiene este mundo, incluso si la gente común lee estas cosas, pronto lo olvidarán. Esto se sintió bastante aterrador. Después de leer este libro, Chen suspiró y dejó el libro a un lado. Después de esto, se sentó en su cama y comenzó a pensar. A pesar de que sabía que este mundo no era tan simple como parecía, no pensaba que lo sería hasta tal punto. Después de unirse a los protectores y descubrir los secretos de este mundo, se sorprendió al descubrir que este mundo era mucho más peligroso de lo que pensaba. Para que la gente común viva en un mundo tan peligroso y la sensación que le daba este mundo no era algo con lo que ni siquiera el mundo hechicero o el reino del cielo azul pudieran compararse. Por lo menos, en esos mundos, cuando la gente común muere, al menos sabían cómo murieron y otros lo recordarían. Sin embargo, las cosas eran diferentes en este mundo. En este mundo, de acuerdo con la información contenida en este libro, si la gente común muriera a causa de anomalías, su misma existencia se borraría. Aparte de algunos despertadores, nadie recordaría su existencia. Incluso a los padres de alguien se les alterarían los recuerdos y se les olvidaría que esa persona existía. Esto era equivalente a que la existencia de una persona fuera completamente aniquilada. Esto fue a la vez lamentable y aterrador. Chen no pudo evitar fruncir el ceño y no dudó del contenido del libro. Por lo que decía el libro, este mundo parecía demasiado aterrador. Una brisa tranquila soplaba desde afuera, soplando sobre el cuerpo de Chen. Sintiendo el viento, Chen se levantó con calma y miró hacia afuera. Era tarde en la noche y el mundo exterior era extremadamente pacífico. Aparte de los borrachos afuera, no había nadie más. Al mirar esta escena, Chen recordó su vida anterior. En su vida anterior, si todavía hubiera estado vivo, lo más probable es que todavía estuviera trabajando en este momento y haciendo todo lo posible por vivir. El tiempo pasó gradualmente y pronto llegó el día siguiente. Chen se levantó temprano y salió. El lugar al que fue a ese viejo callejón. Según los registros de los protectores, este viejo callejón era un lugar de anormalidad. Si no se eliminaba pronto, su extraño poder continuaría extendiéndose y causando aún más incidentes. Como tal, la mayoría de las tareas de los protectores eran eliminar anomalías como esta. Caminando hacia esa calle, había mucha gente caminando, creando una escena bulliciosa. Sin embargo, para Chen, ese viejo callejón se había ido. Ese día en que llegó Liu Qi, se había deshecho de la anomalía y había disipado el ki demoníaco allí. Por lo que había leído, incluso si este lugar volviera a ser una anomalía, llevaría mucho tiempo. Como tal, lo que podía ver aquí era solo una parcela de tierra vacía. Ahora había algunos andamios allí, y parecía que algunas personas estaban construyendo algo. Parecía que sin el poder anormal, la gente de los alrededores finalmente se dio cuenta de la extrañeza de esta parcela de tierra vacía y se preparó para ponerla en uso. Esto fue bueno. Según los registros de los protectores, cuanto más próspera y bulliciosa era la zona, menos probable era que se convirtiera en una anomalía. Después de que se construyeran los edificios aquí y mucha gente viniera aquí, la posibilidad de que volviera a ser una anomalía sería menor. Después de alejarse de aquí, Chen continuó hacia muchos lugares. De vez en cuando, Chen veía amantes tomados de la mano y riendo, y más lejos, veía a algunas niñas mirando hacia él. Al mirarlos, Chen negó con la cabeza interiormente. Dentro de su cuerpo, su marca de la fortuna se activó, lo que le permitió ver muchas cosas. Pronto apareció un aura mortal sobre la cabeza de cada persona, incluida la de Chen. En comparación con antes, el aura mortal no se redujo en lo más mínimo, parecía que la llegada de Liu Qi aquí no había cambiado nada. El aura mortal
mortal no ha desaparecido y, al mirar el aura mortal sobre las cabezas de todos, Chen pensó para sí mismo. Pensando en la información que había recibido de los protectores, Chen pensó en muchas cosas. Quizás la razón de esta aura mortal fue por el extraño poder que cubre este mundo. Fue por ese extraño poder que este mundo estaba destinado a caer tarde o temprano. Esto se manifestó como un aura mortal que cubrió todo el cielo. Si no se deshacían del extraño poder que cubría el mundo, el aura mortal no desaparecería. Después de esto, Chen continuó adelante y miró a su alrededor, memorizando todo. Pronto, anocheció. Para una persona común que caminara durante tanto tiempo, estaría exhausta. Sin embargo, Chen todavía estaba bien y se veía igual de animado, y no se sentía cansado en absoluto. Chen miró al cielo antes de regresar a su residencia. Al día siguiente, fue a buscar a Liu Ruai. ¿Quieres irte por un tiempo? Dentro del pasillo y mirando a Chen, Liu Ruai parecía bastante confundido. ¿Qué vas a hacer? Todo este tiempo, Chen había parecido increíblemente diligente y trabajador. En términos de diligencia, Chen era probablemente el más trabajador en el establecimiento de artes marciales de Solid Rock. Por eso Liu Ruai lo apreciaba tanto y sentía que realmente podía heredar el legado del establecimiento de artes marciales de Solid Rock. En este momento, esta persona estaba pidiendo tomarse un tiempo libre, y también durante bastante tiempo. Por supuesto, Chen tuvo una buena respuesta. Voy al departamento de resistencia al demonio. Al mirar a Liu Ruai, Chen tenía una expresión respetuosa cuando dijo: el departamento de resistencia del demonio dijo que los recién llegados todavía tienen algunos procedimientos que deben hacer, así que necesito ir allí por un tiempo. En realidad, esto era falso. En realidad, tal como había dicho Billy, después de que Chen se unió al departamento de resistencia demoníaca, no se le asignó ninguna tarea y solo pudo disfrutar de los beneficios. Sin embargo, Chen ya había hecho arreglos con Billy y los demás. Incluso si Liu Ruai enviara personas a preguntar, eso sería lo que escucharían. Además, Liu Ruai no dudaba en absoluto de Chen. Es una lástima. Sentado frente a Chen, Liu Ruai suspiró. Sabía que no deberías haberte unido al departamento de resistencia demoníaca tan temprano. Dijeron que no obstaculizarían el progreso de tu cultivación, pero al final aún sacaron a relucir todas estas tonterías. Parecía que todavía estaba algo en contra de que Chen se uniera al departamento de resistencia demoníaca tan pronto. Por cómo lo veía, con el talento y la diligencia de Chen, solo necesitaba trabajar duro para cultivarse. No había necesidad de unirse al departamento de resistencia demoníaca y perder su tiempo. Al escuchar las palabras de Liu Ruai, Chen solo sonrió y no dijo mucho. Después de recibir el permiso de Liu Ruai, Chen se fue directamente. Ese día, muchos de los discípulos que tenían una buena relación con Chen vinieron a despedirlo. Las noticias en el establecimiento de las artes marciales se difundieron con bastante rapidez. Chen solo le había dicho a Liu Ruai por la mañana, y por la tarde, había mucha gente aquí para despedirlo. Desde que Chen había entrado en el mundo de las artes marciales, había mantenido su política de ser amable y sincero con todos los que conocía, lo que le permitió tener muchos amigos. Capítulo 159 Ordinario en el establecimiento de artes marciales de Solid Rock, Chen fue respetuoso con Liu Ruai. Fue muy amigable con sus hermanos aprendices mayores y hermanos aprendices menores. Ya sea con los discípulos comunes o con los otros discípulos de Liu Ruai, siempre fue muy cortés y siempre pensaría desde la perspectiva de los demás, haciéndolo muy querido. Al enterarse de que se iba a ir por un tiempo, hubo mucha gente que lo despidió. En respuesta, Chen conversó con todos y cada uno de ellos, lo que demoró unos días antes de irse. Antes de irse, miró el tablero de nombres del establecimiento de artes marciales de Solid Rock y suspiró levemente. En el pasado, había querido usar el poder del establecimiento de artes marciales de Solid Rock para caminar hacia el núcleo de este mundo. Sin embargo, ahora que se había unido a los protectores y había obtenido esa información, parecía que ya no era necesario. Dado que este mundo era tan extraño y caótico, ¿de qué serviría llegar al núcleo? Comparado con el establecimiento de artes marciales de Solid Rock, los protectores eran una plataforma más alta. Incluso si Chen todavía quisiera llegar al núcleo de este mundo, los protectores serían un lugar más adecuado que el establecimiento de artes marciales de Solid Rock. Chen ya había echado un vistazo y la biblioteca de los protectores tenía registros mucho más valiosos. Incluso algunas de las técnicas secretas de forjado de cuerpos, como la técnica de forjado de cuerpos de roca sólida, se pueden encontrar en los archivos. No importa lo que Chen quisiera hacer u obtener, los protectores eran un lugar mejor para él. Después de comprender esto,
Chen tomó la decisión de despedirse de Liu Ruai y partir. Ya había cultivado la técnica de forja de cuerpos de roca sólida al más alto grado en el mundo de los hechiceros, y su nivel era solo un poco más bajo que el de Liu Ruai. En términos de fuerza, ya había superado a Liu Ruai. Si continuaba en la Solid Rock School, no podría beneficiarse mucho. Dado que este era el caso, era mejor que se fuera a otra parte. Después de dejar los establecimientos de artes marciales, Chen no fue al departamento de resistencia demoníaca para realizar tareas como dijo que haría y, en cambio, regresó en secreto a Lim City. En comparación con el mundo exterior, Lim City era solo una ciudad pequeña y no era tan próspera como otras ciudades, ni era tan bulliciosa. Esta ciudad era pacífica y tranquila, y no era tan rápida como otros lugares. Sin embargo, para Chen, este era un lugar especial. Ya fuera su vida pasada o ahora, esta era su casa y donde había comenzado. Este era el lugar más importante para él y tenía muchos de sus recuerdos importantes de su familia y amigos. Como tal, Chen viajó directamente desde el establecimiento de artes marciales de Solid Rock a Lim City. Cuando llegó a su casa, todo seguía prácticamente igual. Sin embargo, todavía había algunas cosas que habían cambiado. En las puertas del barrio había una gran pancarta. Felicitaciones cordiales al estudiante Chen que ingresó al establecimiento de artes marciales de Solid Rock. La gran pancarta fue muy llamativa. Al ver esta pancarta, la boca de Chen se torció, sin saber qué decir. La escuela de Solid Rock era una famosa escuela de artes marciales, y la técnica de forja corporal de Solid Rock también era bastante famosa. Aquellos que podían unirse a la escuela Solid Rock eran todos élites, y esto era aún más cierto para alguien como Chen, quien se había convertido directamente en el discípulo directo del maestro. Como tal, era normal que se publicitara algo así. Chen aún podía recordar que cuando dejó su escuela, la reacción de su escuela fue aún más exagerada y casi encendió los fuegos artificiales. Chen negó en silencio con la cabeza mientras caminaba hacia adelante. Después de caminar por un rato, las personas a su alrededor comenzaron a notarlo. ¿No es este el chico de la familia Chen? Una tía salió a comprar comida y su rostro se iluminó cuando dijo: ¿No entraste en ese establecimiento de artes marciales? ¿Por qué has vuelto? Acabo de regresar para ver a mi familia, dijo Chen mientras sonreía. Después de un rato, los vecinos de los alrededores se acercaron a charlar con Chen. A estas alturas, Chen se había convertido en una especie de celebridad aquí. Chen había crecido aquí y mucha gente lo había visto crecer. Al verlo regresar, naturalmente tuvieron que tener una buena charla con él. En respuesta, Chen sonrió y respondió a todas sus preguntas. Después de un tiempo, la madre de Chen, Wang Li, se enteró de esto y salió apresuradamente. Fuera de mi camino. Ella extendió sus manos: deja que mi hijo vuelva a casa. Leer en tu novela ligera. Después de llegar a Chen, lo arrastró de regreso a casa. Su hogar seguía siendo el mismo y no había cambiado mucho. Chen se sintió bastante nostálgico. Después de esto, Chen miró a Wang Li. Recordó que antes de irse, le había dado más de la mitad del dinero que el establecimiento de artes marciales de Solid Rock le había dado a Wang Li. Según los precios actuales de las propiedades, ese dinero debería ser suficiente para comprar una casa. Sin embargo, era evidente que Wang Li no había gastado ese dinero. No se puede gastar dinero precipitadamente. Era como si pudiera decir lo que estaba pensando Chen mientras negaba con la cabeza. Estoy ahorrando ese dinero para ti, para cuando te cases y compres una casa. Todavía es demasiado pronto para usarlo, dijo mientras sonreía. Al escuchar esto, Chen negó con la cabeza, sin saber qué decir. Como era de esperar, no importa cuándo fuera, lo que más les importaba a los padres era el matrimonio de sus hijos. Sin embargo, Wang Li había calculado mal. Por lo que Chen recordaba, en su vida pasada, desde el día siguiente en adelante, los precios de la vivienda subirían locamente por un tiempo. Si Wang Li usara ese dinero ahora para comprar una casa, podría comprar una decente. En el futuro, solo sería suficiente para servir como depósito. Ese fue el caso del mundo anterior, y lo más probable es que también sea el caso en este. De hecho, era difícil decir si esta ciudad podría durar hasta entonces. Lo más probable es que los planes de Wang Li no se hagan realidad. Pensando allí, Chen negó con la cabeza interiormente. Así es, Wang Li se apresuraba continuamente, guardando el equipaje de Chen. Li Len, ¿no fuiste a ese establecimiento de artes marciales? ¿Por qué volviste tan rápido? ¿No te gusta estar ahí? Ese no es el caso, Chen negó con la cabeza, es solo que estoy de vacaciones, así que volví de visita. Bueno, es bueno que hayas vuelto. Wang Li sonrió,
Tu padre nunca está en casa y contigo no estás en casa, me resulta bastante aburrido. En la familia de Chenen, su madre era ama de casa a tiempo completo, mientras que su padrastro era conductor de transporte de carga, por lo que a menudo no estaba en casa. En cuanto a la hermana mayor de Chenen, Chen Jin, su relación con Wang Li nunca había sido buena, por lo que no regresaba mucho y por lo general iba a quedarse con su abuelo paterno. Como tal, normalmente, era solo Wang Li. Me quedaré un tiempo esta vez, dijo Chenen en voz baja mientras miraba a Wang Li antes de preguntar. ¿Dónde está la hermana mayor? Wang Li dijo. Oh, ella. Regresó una vez ayer y probablemente esté jugando ahora mismo. Chen asintió y no siguió con este tema. Sabía claramente que la relación entre Wang Li y Chen Jin no era muy buena, por lo que no tenía sentido pedir mucho. Podría encontrar al propio Chen Jin más tarde. Chen conversó un rato con Wang Li en la sala de estar antes de ir a su habitación. Antes de levantarse, miró bien a Wang Li. Como era de esperar, al igual que todos los demás, había un aura densa y mortal sobre ella. Esto significaba que ella tampoco podría escapar de la calamidad. Al ver esto, Chen suspiró por dentro. Después de descubrir algunos secretos de este mundo, inmediatamente dejó el establecimiento de artes marciales de Solid Rock y regresó a casa porque quería proteger a su familia. En este mundo, muchas cosas eran ilusorias y sin sentido. Solo su familia era lo más preciado para él. Todas las demás cosas palidecieron en comparación. A menudo, Chen trabajó duro para poder obtener más cosas y volverse más poderoso. Sin embargo, esto no significó que no se preocupara por su familia. En realidad, para él, su familia era lo más preciado para él. Todo lo que hizo fue esencialmente para que él y su familia pudieran vivir una vida mejor. Eso fue todo. Como tal, después de descubrir el secreto de su mundo, inmediatamente regresó aquí. De la información de los protectores, la fuerza de Chenen era increíblemente poderosa ahora, y sería difícil para él encontrar un enemigo que fuera tan fuerte como él. Sin embargo, su familia era gente corriente. Si encontraban anomalías o demonios, el resultado sería bastante malo. Por eso había regresado de inmediato. Después de todo, para él, ya no había mucho que pudiera obtener en el establecimiento de artes marciales de Solid Rock. Después de esto, Chen regresó a su habitación. Su habitación seguía siendo la misma, pero estaba muy limpia y lo más probable es que la limpiaran con regularidad. Después de sentarse en su habitación por un tiempo, Chen sacó su teléfono y le envió un mensaje a Chen Jin. Pronto, recibió un mensaje de regreso, se levantó y salió. Caminó bastante rápido y pronto llegó a una calle. En la distancia, algunas chicas estaban allí. Ah, Jin, ¿realmente regresó tu hermano pequeño? Chen estaba de pie debajo de una engañoa y miró su teléfono mientras miraba a su alrededor. Había algunas chicas a su alrededor, preguntando por curiosidad. ¿No fue tu hermano pequeño al establecimiento de artes marciales de Solid Rock? ¿Por qué volvió tan rápido? ¿Qué aspecto tiene? Tengo una hermana pequeña que está muy interesada en él, le hacían preguntas continuamente, sonando bastante curiosas. La ciudad de Lin era solo una ciudad pequeña y solo tenía unos pocos cientos de miles de personas. Era bastante raro que aparecieran genios aquí. Además, Chen fue el genio más destacado de los últimos años. Ya sea por el hecho de que tuvo el cultivo de compleción de forja corporal a los 17 años o esa gran batalla, había todo tipo de leyendas sobre él. Como tal, Chen se había hecho bastante famoso en la ciudad. Mucha gente sabía de él. Esto naturalmente incluía a las chicas alrededor de Chen Jin. De hecho, algunos de ellos estaban cerca de Chen Jin precisamente por esto. Chen Jin, naturalmente, sabía lo que estaban pensando. Está bien, vendrá pronto y pueden echar un vistazo por ustedes mismos, dijo molesta mientras seguía mirando a su alrededor. Pronto, de repente miró a la distancia, donde un joven se acercaba gradualmente. El joven vestía una camisa de manga corta y se veía bastante guapo y único. Tenía solo 17 o 18 años pero desprendía un aura especial. Al mirar al joven, Chen Jin sonrió y saludó. Al ver a Chen Jin, el joven se detuvo por un momento antes de sonreír. Entonces eres parte del departamento de resistencia demoníaca. ¿Y tienes una posición bastante alta? Chen Jin y Chen caminaron uno al lado del otro mientras charlaban. En cierto sentido, sí, dijo Chen. Técnicamente hablando, esto era cierto. De hecho, era parte del departamento de resistencia demoníaca y era un protector, que era uno de los puestos más altos. Mirándolo asintiendo, la gente detrás de Chen lo miró con admiración. A pesar de que no sabían mucho sobre Liu Ruai o la escuela Solid Rock, poder unirse al departamento de resistencia demoníaca fue un gran logro para la mayoría de la gente común. Para ellos, unirse al departamento de resistencia demoníaca era un buen camino y tenía mucha seguridad. Que Chen se uniera al departamento de resistencia demoníaca a una edad tan joven y ocupara un puesto alto, fue muy admirable. Si quieres, también puedo ver si puedo
puedo hacerte entrar. Mirando a Chen Jin, Chen En sonrió, simplemente juegas todo el día. No es demasiado bueno. Si tienes un trabajo en el departamento de resistencia al demonio, ya no tendrás nada que hacer. ¿Realmente puedes hacer eso? Al escuchar las palabras de Chen En, Chen Jin se sintió bastante sorprendido. ¿Yo también puedo entrar? No debería ser un problema, dijo Chen En mientras sonreía y asentía. Cuando se había unido a los protectores, Billy y los demás dijeron que uno de los derechos que tenía era recomendar a algunas personas que se unieran al departamento de resistencia demoníaca. Además, dado que Chen En era bastante poderoso, ya era un protector de clase A y tenía mayor autoridad que los protectores ordinarios. En cuanto al problema de la seguridad, no estaba demasiado preocupado. El departamento de resistencia demoníaca era un departamento bastante grande y no solo era responsable de los combates. También había muchos administradores que se ocupaban de la gestión. Como tal, no sería demasiado peligroso para Chen Jin unirse. Por lo menos, Chen Jin podría dejar de vivir una vida tan ociosa. Además, sería más fácil para Chen En cuidar de ella. Entonces sí, ¿puedes intentarlo por mí? Chen Jin se sintió bastante nerviosa cuando preguntó. Chen En estuvo de acuerdo de inmediato. Después de esto, continuaron paseando por la calle. Fue solo que después de un tiempo, Chen En de repente miró hacia un lado. En la distancia, había algunas chicas caminando hacia ellos. Uno de ellos vestía un vestido blanco y tenía un lindo aspecto. Esta chica era Fan Xuan. Después del asunto de antes, todo había vuelto a la normalidad. Bajo la recomendación de Liu Yi, Chen En había ingresado a la escuela Solid Rock, aprendiendo de Liu Ruai, mientras que Fan Xuan seguía asistiendo a la escuela aquí. Después de todo, ella era diferente de Chen En y todavía era una estudiante. Cuando Chen En vio a Fan Xuan, también lo vio a él. Cuando se vieron, pareció bastante sorprendida mientras se encontraba lejos, mirando a Chen En. No me digas que regresaste solo por esta mujer. Al mirar a Fan Xuan, Chen Jin miró a Chen En, luciendo algo disgustado. Chen En no dijo nada y solo negó con la cabeza. Al final, solo le sonrió a Fan Xuan y asintió. Después de esto, se saludaron antes de ir por caminos separados. Todo estaba muy tranquilo.